Ahora está encendido. Vale. Ahora está encendido.
Arratsaldeon denori. Lehen eta behin eskerrik asko etortxagatik dakizuen moduan Eusko Jaurlaritzak antolatutako bilera honen helburua da Zaldibarko zabortegiari buruzko informazioa ematea. Horretarako nirekin daude Jaurlaritzako eta beste entitateetako teknikari eta ordezkariak. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos, gracias por acudir a esta reunión, cuyo objetivo va a ser trasladar el máximo de información a la ciudadanía de Eibar sobre el incidente, el desprendimiento del vertedero de Zaldívar y bueno, pues toda aquella información que tanto desde el Gobierno vasco como de otra serie de entidades públicas que también están trabajando en el entorno puedan ser de interés a la ciudadanía, les puedan facilitar el conocimiento de lo que está pasando y a partir de ahí poder generar opinión con sustento. Voy a hacer una presentación de la mesa y luego explicaré, si os parece, la metodología que planteamos para esta reunión. En la mesa están presentes, en primer lugar, Jesús Peña, que es el secretario general de Lehendakaritza del Gobierno vasco, Elena Moreno, que es la viceconsejera del Departamento de Medio Ambiente, también del Gobierno vasco, Iñaki Berlaondo, viceconsejero de Salud del Gobierno vasco, Íñigo Elósegui, director de Ur Zerbitzuak, que es la empresa pública responsable del suministro de agua a los domicilios, Jesús Ángel Ocio, es técnico de Salud Pública, Gaizka Echave, responsable técnico del área del Departamento de Emergencias, Pedro Anitua, director del Departamento del Área de Emergencias, y Josu Perea, director de Gestión de Dominio Público de Agua de URA, también del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. La metodología, si os parece, lo que vamos a plantear es que, en primera instancia, Jesús Peña hará una primera intervención para contextualizar y para dar un relato de la información de la que él dispone. A partir de ahí, él coordinará un poco la intervención de algunos miembros de la mesa y, una vez hechas las intervenciones, se abrirá unos turnos de preguntas al público. Cada pregunta tendrá su correspondiente respuesta. Hay dos personas del equipo técnico del Teatro Coliseo con micrófonos para ir dejando el micrófono. Y bueno, esperemos que a partir de ahí durará el tiempo que tenga que durar. Y yo, antes de empezar la intervención de Jesús, permitirme trasladar un recuerdo a las familias de Alberto y de Joaquín, que creo que es fundamental el recuperar los cuerpos de las dos personas, de Joaquín y de Alberto, para cerrar también una etapa de dolor y, lógicamente, la solidaridad con las familias. Me consta que es una de las prioridades del trabajo que está realizando, pero creo que es de justicia también recordarlo al principio del acto. Sin más, paso la palabra a Jesús. Eskerrik asko, alkate. Buenas tardes, arratsaldeon denoi. Eta eskerrik asko etortxagatik. Como ha comentado el alcalde, yo voy a hacer una primera introducción para explicaros qué es lo que estamos haciendo. Mejor. Para explicaros qué es lo que estamos haciendo en el Comité Técnico de Seguimiento, contaros cuál es el régimen de reuniones que tenemos, explicaros cuáles han sido nuestras prioridades a lo largo de la última semana. Y a continuación daré paso a Gaizka Echave, que es el responsable del equipo de rescate de las personas desaparecidas, de Alberto y de Joaquín, y posteriormente le daré paso a Elena Moreno para que dé una explicación general de las actuaciones que se están haciendo en el vertedero. A partir de ahí, si os parece, pues entramos en el turno de preguntas y haremos todo lo posible por responder con toda la información que tengamos en este momento. En algunos casos, os digo porque hemos estado también en Ermua, en algunos casos ha habido preguntas que igual no hemos sido capaces de responder en ese momento y antes de aventurarnos en la respuesta hemos pedido a la persona que nos hacía la pregunta que nos deje el correo electrónico y le hemos contestado al día siguiente. Eso ha sucedido así en Ermua y os ofrezco que podamos utilizar el mismo método también aquí. Más que nada para no arriesgarnos en respuestas de las que posiblemente no tengamos toda la información en este momento. Bueno, aparte de agradeceros la presencia, lo primero que me viene a la cabeza es pediros disculpas. Pediros disculpas porque soy consciente
de que todos hubierais deseado que esta reunión se hubiera producido mucho antes y seguramente nosotros también hubiéramos querido celebrarla antes, pero sinceramente es que no hemos podido. O sea, la reunión del comité de seguimiento se constituyó el jueves pasado, prácticamente todavía no ha transcurrido una semana. Y en esta semana la verdad es que todos los que hemos estado en la mesa, y ahora os contaré los componentes de la mesa y la gestión que hace cada uno de ellos, todos los que hemos estado en la mesa hemos estado, de hocicoz iba a decir, pero bueno, hemos estado todo el tiempo del mundo dedicado no solamente a la mesa de coordinación, sino luego, después de acabar la mesa de coordinación, cada uno a ejercer la responsabilidad que tenía que hacer, a preparar la mesa del día siguiente, y así ha sido todo. ¿Qué hemos hecho sabiendo que este tipo de reuniones deberían haber sido antes y que no llegábamos? Pues hemos intentado, entre comillas, paliar esa falta de información. ¿Cómo lo hacíamos? Pues en todas las reuniones del comité de seguimiento ha habido siempre, por ejemplo, en el caso de Eibar, una persona del ayuntamiento, Ander Elorza. Entonces, no es que entraba al final de las reuniones, es que estaba en todas las reuniones. O sea, sabía lo que discutíamos, cómo lo hacíamos y qué es lo que opinaba cada uno y dónde estaban las urgencias. Y luego, además, después de las reuniones del comité técnico de seguimiento, teníamos, y sabiendo que también era un riesgo, pero teníamos un encuentro con los medios de comunicación. Y no les decíamos 3 preguntas, no, nos sentábamos allí y hasta que acabaran las preguntas. Y como en esta ocasión, cuando teníamos la información la decíamos y cuando no la teníamos, pues les decíamos que todavía no la teníamos, ¿no? Bien, esto como introducción inicial. Os diré quién compone la mesa y para qué, la mesa o el comité de seguimiento, y para qué la constituimos. Bueno, la constituimos, realmente ya estaba constituida, pero lo que hicimos fue ya hacer una reunión física, con presencia física, de todos los componentes que ya estaban trabajando desde el primer día del accidente. Entonces, decidimos decidimos reunirnos físicamente por primera vez en Zaldívar el pasado jueves 13 de enero. Bien, ¿quiénes nos reunimos y para qué? Nos reunimos todos los departamentos del Gobierno vasco y también la Diputación Foral de Vizcaya, que tenían algo que ver con algunas de las acciones que se iban o que se tenían que desarrollar en ese terrible accidente o incidente o drama, o como lo queréis llamar, ¿no? Porque es un drama humano y una tragedia también ambiental. Entonces, ¿quiénes hemos estado allí? Porque hemos estado alrededor de 20 personas, no siempre las mismas, pero todas las mañanas nos hemos reunido alrededor de 20 personas. Hemos estado personas del Departamento de Medio Ambiente, personas dentro de ese departamento que tienen que ver con técnicos de calidad del aire, técnicos de calidad del agua, gestión de vertederos, el tema de los propios residuos que estaban en la ladera, todo lo que tiene que ver alrededor del ámbito medioambiental, que es un núcleo central de este problema, ¿no? Luego también hemos estado técnicos y responsables del Departamento de Salud. El ámbito de la salud de las personas es un elemento fundamental, y luego hablaremos de la calidad del aire y de la extinción del incendio y por qué la extinción del incendio era un elemento clave. Luego estamos reunidos personas y técnicos del Departamento de Seguridad y de Emergencias y de Rescate de Personas, 2 de los cuales están hoy aquí. También están representados personas de salud laboral, es decir, ya el vertedero en sí mismo ya es un centro de trabajo. Hay una serie de personas que están ejerciendo labores de rescate, labores de movilización del terreno, labores que implican tener una serie de controles de seguridad y inspección y de seguridad laboral. Entonces, técnicos del Departamento de Trabajo y Justicia han estado. Ha estado una persona representante del ámbito de las infraestructuras del Gobierno, porque pudiera ser
que, Dios no lo quiera, que pudiera haber varias infraestructuras que si hay nuevos deslizamientos podrían verse afectadas. Y, por último, han estado presentes miembros de la Diputación Foral de Vizcaya que desde el primer momento han estado monitorizando el terreno, porque una de las claves también es la seguridad de las personas que transitan por la autopista. Y entonces, ese es un elemento fundamental. Bien, estos son los componentes. La siguiente pregunta que os quería intentar responder es ¿para qué nos reunimos, ¿no? Nos reunimos con tres objetivos. El primer objetivo es, como os he dicho, incrementar la coordinación que hasta ese momento se estaba realizando de forma telefónica, virtual, cada uno estaba haciendo su trabajo y la coordinación se hacía pues, por los medios habituales de telecomunicaciones, ¿no? Pero pensábamos que si nos sentábamos todos, pues este elemento de coordinación, además de mantener los anteriores, pues se iba a incrementar. Además de la coordinación, pensábamos que también era un elemento fundamental en una situación de alarma social y en una situación en la que la gente no sabe lo que está pasando, pues pensábamos que era importante también tener un elemento de cercanía. O sea, no reunirnos en Lacua o no reunirnos en Bilbao, sino reunirnos realmente donde están sucediendo las cosas y palpar de primera mano la opinión o las sensaciones de los vecinos y de las vecinas. No porque estuvieran en la comisión de seguimiento, sino porque allí había representantes de los vecinos y las vecinas en las personas de los alcaldes y de concejales, ¿no? El segundo elemento era el que os he comentado, o sea, el para qué era también para incrementar la información. Es decir, no vamos a luchar contra las redes sociales porque es imposible, pero si pensábamos que si después de las reuniones hacíamos un encuentro con los medios de comunicación, pues, bueno, al menos intentábamos paliar con la información que disponíamos, con la información real de la que disponíamos, pues, bueno, pues posibles desinformaciones que se pudieran dar, ¿no? Eso nunca se consigue, pero al menos lo hemos intentado paliar de esa forma. Y el tercer elemento era, nos reunimos para la acción, es decir, para hacer cosas, para ver dónde están las dificultades y como allí estábamos todos los que teníamos que actuar representados, la capacidad de acción siempre es más rápida. Os explico el para qué, precisamente para deciros ahora para qué no es la Comisión Técnica de Seguimiento. No es una mesa política, o sea, allí no hablamos de política, y tampoco es una comisión de investigación. Allí no hablamos de qué es lo que ha sucedido, el por qué ha sucedido y cuáles son las causas. Eso es muy importante, pero para nosotros es mucho más urgente tomar decisiones y actuar para resolver un problema que estaba encima de la mesa. Bien, este es el contexto. El régimen de reuniones ya os he explicado. Nos reunimos de 9:30 a 11:30 todos los días. A las 11:30 hacemos un encuentro con los medios de comunicación y suele acabar a las 12:30 para que cada uno ya salga a su puesto de responsabilidad y ejecute lo que tiene que hacer en cada momento, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Evidentemente no os voy a contar todo lo que hemos hecho porque esto es una introducción y empieza a alargarse ya, pero bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dado respuesta a, bueno, en su día, lo primero que pusimos encima de la mesa es la prioridad, ya sé que lo habréis oído en más de una ocasión, pero la prioridad de esta mesa son las personas. Personas desde tres perspectivas: el rescate y la búsqueda de las personas desaparecidas, garantizar la seguridad de las personas que estaban trabajando en el rescate de esas personas y en la estabilización, al menos inicial, del terreno. Y, por último, la salud pública de las personas de los municipios que estaban en el entorno. Entonces, alrededor de ese concepto de personas es donde hemos estado trabajando. Bien, hablando de esto último, de garantizar, o por lo menos paliar o dar respuesta a la salud pública de las personas de los municipios del entorno, vimos que la mayor, entre comillas, urgencia era extinguir el incendio. El incendio, la combustión, es lo que produce determinado tipo de gases y de dioxinas, y si conseguíamos extinguir el incendio en 3 días en vez de en 3 semanas,
bueno, pues la situación del aire, desde luego, iba a mejorar ostensiblemente. A eso, los equipos de extinción y, sobre todo, las personas que han estado trabajando en la obra, es decir, encima de los bulldozers, encima de las máquinas a 50 grados y teniendo que turnarse cada 4 horas, yo creo que han hecho un trabajo excepcional, y lo que podía haber durado 3 veces más se ha conseguido extinguir pues prácticamente en 3 o 4 días. Hoy ya no hay humo, o sea, hoy ya no hay fuego y hoy ya no hay humo. Y queda un retén por si acaso se suscitara nuevos focos de combustión para taparlos. ¿Por qué no se ha podido extinguir antes? Porque estos 3 días han sido ahora y no fueron los 3 primeros días. Porque precisamente no había vías de acceso para que las máquinas pudieran trabajar y pudieran tapar el fuego. Tampoco se podían utilizar helicópteros ni extinguirlo con agua, porque corríamos más riesgo. Primero, porque lo que dicen los técnicos es que el agua no es la fórmula más adecuada o el instrumento más adecuado para apagar este tipo de incendios. Y segundo, porque el verter mucha agua podía contribuir a deslizar más el terreno que todavía estaba en la ladera, y eso podía haber generado todavía mayores problemas. Entonces, lo que hemos hecho es que haya facilitar puntos de acceso para que trabajen las máquinas, y una vez que han podido trabajar las máquinas, la verdad es que han trabajado a destajo y han echado tierra, han tapado la fuente de combustión, que es el oxígeno, y en este momento está extinguido. Además, nos hemos preocupado mucho por realizar controles y muestras del entorno rural, en el sentido de ver si el terreno podía estar afectado, el terreno del entorno podía estar afectado, sobre todo pues, para el consumo de los caseríos de la zona y para aquellas personas o una pequeña empresa comercializadora, pues para comprobar que no se estaba comercializando nada que pudiera contener algún elemento nocivo, ¿no? Con carácter preventivo se dio la instrucción de que se hiciera un autoconsumo, bueno, con mucho cuidado o prácticamente no autoconsumo, y se prohibió que se comercializaran productos de la zona. En tanto en cuanto las muestras que se habían recogido no eran analizadas y teníamos los resultados. Bien, las muestras se recogieron, han sido analizadas en un laboratorio de investigación agroalimentaria que es Neiker. Ha sido coordinado esto por la Fundación Vasca de Garantía de Calidad Alimentaria, que es el ICA, y los resultados nos los dieron ayer y nos dijeron que el terreno no tenía ningún problema, y si el terreno no tiene ningún problema, lo que crece encima del terreno tampoco, y que ayer mismo habían ya levantado la recomendación de no consumo y de poder comercializar esos productos. No obstante, bueno, es evidente que no dejamos de seguir haciendo muestras por si acaso. Y el tercer elemento es, también hemos cogido muestras de agua, pero bueno, luego os lo explicarán mejor, no muestras del agua de grifo, sino muestras del agua de los lixiviados del vertedero, a ver qué tipo de lixiviados estaban saliendo del vertedero, pues para comprobar qué grado de contaminación podían tener esas aguas que luego se vierten a una regata, ¿no? ¿Y qué os puedo decir ahora? ¿Y a qué nos hemos dedicado esta mañana, por ejemplo? Pues os puedo decir que el incendio está extinguido, ya os lo he dicho, que está garantizada la calidad alimentaria, y lo hemos dicho cuando lo hemos sabido, y con carácter preventivo hemos recomendado no consumir. Ahora ya sabemos que está garantizada la calidad alimentaria, que evidentemente, aunque lo diga, que la calidad del agua de grifo nunca ha estado en riesgo, ni lo que estábamos analizando es la calidad de las aguas residuales que iban a la regata y que pasaban por el vertedero. No os estoy hablando en términos técnicos, es evidente, alguno técnico de aquí se estará echando una sonrisa, pero bueno, prefiero hacerlo así por si es más clarificador. Bien. En este momento también tenemos buenas expectativas de la calidad del aire. Digo buenas expectativas porque el fuego está extinguido
y las recomendaciones que en su día se hicieron sobre la base del primer resultado que tuvimos. Como yo creo que ya se ha dicho, este jueves vamos a tener nuevos resultados de las muestras que se han ido tomando a lo largo de la semana pasada y esperemos y deseamos que realmente los nuevos resultados sean mejores y que las recomendaciones se puedan volver a valorar, las que en su día se hicieron. Entonces, ¿a qué nos hemos dedicado esta mañana mismo? Bueno, pues esta mañana ha sido el tema monográfico ha sido la búsqueda de las personas desaparecidas, de Alberto y de Joaquín. Y para eso han venido una serie de técnicos de rescate, ha venido gente que está allí sobre el terreno con drones y nos han explicado el operativo de búsqueda y rescate que se está haciendo y el que se va a continuar haciendo. Esta es la introducción de qué hacemos, o sea, quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos y a qué no nos dedicamos, un resumen de cuál es la situación actual, un resumen de lo que hemos hecho. Yo creo que en este momento estamos mejor que hace una semana, porque bueno, pues los resultados en teoría no, y en la práctica son positivos, y lo más importante es que hemos sido capaces de extinguir la combustión en mucho menos tiempo del que inicialmente se nos había planteado. Yo, si os parece, le puedo dar la palabra a Gaizka Echave, que es el jefe del servicio del operativo de rescate de las personas desaparecidas. Y bueno, pues desde luego, él, mejor que yo, podrá explicar qué es lo que se ha venido haciendo y qué es lo que se va a hacer a partir de ahora. Jesus Peña, bai. Vale. Vale, Santi. Bueno, en lo que a mí me toca, os pido perdón por la extensión de la exposición. Seguro que a más de uno os habrá molestado la extensión de la exposición, pues lo siento. Bueno, arrazion, euskara etxotzea nik laburra izango naz, Ingot euskaraz eta ardeaz, espada. Bueno, argita harria, esan biot, gure helburu beti izan da helburu berea. Joaquin eta Alberto aurkitu eta euren familia eman. Hortan abiz, segur dizuna neurri guztiak hartzen, eta jotak jarraituko dugu. Lehenengo egunetik hasi ginenetik, fases berdinak egon dira. Ha habido diferentes fases desde que comenzamos con la intervención a la intento de localización de Joaquín y Alberto. Una fase inicial de búsqueda de superficie el día 6, una búsqueda de superficie con protocolo de amianto a partir del 7 de la tarde el día 8, una fase 2 con búsqueda con maquinaria pesada, una fase 3 que se inicia el lunes 10 que hay que cortar porque quienes dirigen nuestros trabajos en la búsqueda, los expertos nos dicen que la situación es de alto riesgo y esto nos hace pasar a una fase de replanteamiento con unas nuevas estrategias. Guoin estratega berri bateaz gauz, eskuz inguruko giruko departamentuaz, eta esan dutena, gure helburua bakarra da aurkitzea eta euren familia ematea. Eskerrik asko.
Bueno, arratsaldeon. Bueno, ya ha comentado Gaizka que su principal preocupación era en los primeros momentos el rescate. Nosotros, prácticamente inmediatamente a la llegada de los servicios de rescate, estaban técnicos de medio ambiente en el lugar, puestos a disposición de los servicios de rescate. A partir de ahí, nuestra preocupación principal se centró precisamente en el impacto que podría tener al exterior de la instalación, dado que estaban los dispositivos de rescate en marcha, y fue cuando inmediatamente pusimos el dispositivo de control ambiental, que lo pusimos, estaba en marcha el día 7, se estaban moviendo los equipos que estaban en otras localizaciones. Esos equipos tardan en calentarse, en calibrarse, en comenzar a medir, pero las primeras medidas ya son del día 8, donde estamos tomando mediciones. E igualmente pusimos en marcha el dispositivo de vigilancia del agua, que pensábamos que era lo más importante en cuanto al impacto que podría tener en los ríos. En ese sentido, lo que es la vigilancia del aire se hace siempre en coordinación con los servicios de salud pública. Nosotros somos responsables de lo que sería los equipos, la medición, facilitar los resultados, y la valoración del impacto de lo que allí obtenemos es realizada por técnicos de salud pública, y eso se hace de manera habitual. Pusimos en marcha mediciones en un laboratorio, porque es un laboratorio en el cual que no solamente toma muestras, sino también las analiza, en el sitio que pensábamos que era de más impacto directo del vertedero, que era justo debajo del vertedero en Ermua. Y a la vez empezamos a medir, mediante captaciones manuales que eran traídas las muestras al laboratorio, en el entorno, en el caso, en los primeros momentos, en Eibar, era donde principalmente se tomaba, y luego, posteriormente, todos los días se ha ido viendo cuáles eran las condiciones de viento para desplazarnos a los puntos donde los técnicos veían que pudiera tener más impacto. Cuando vimos que las condiciones de la rosa de los vientos y esto de la zona orientaba principalmente a Eibar, ya movimos una unidad que teníamos desplazada y ya la colocamos directamente en Eibar, de tal manera que de manera continua estábamos controlando en Eibar y en Ermua en las mismas condiciones. Y fuimos estableciendo, como decía, controles manuales que se traían a los laboratorios y se detectaban allí. No me quiero alargar mucho porque seguro que me querréis preguntar cosas, pero quiero decir que mientras los servicios de rescate estaban trabajando, nosotros estábamos trabajando también en las personas, también en los ciudadanos, y con nuestra vista puesta en que el impacto del incidente que ya se había producido no afectara a la ciudadanía. Si hubiera sido así, y hubiéramos pensado que hubiera sido así, por supuesto que se hubiera comunicado y se hubiera actuado. Y también pusimos en marcha, quizás ha pasado bastante desapercibido sobre la marcha, a través de vía web, a través de redes, toda la información que íbamos obteniendo la íbamos poniendo en comunicación. Es cierto que este tipo de acciones directas no se han realizado hasta mucho posterior, pero quiero también que entendáis, no solamente los responsables políticos, que al final no hacemos más que ejercer nuestra responsabilidad, los técnicos de medio ambiente han estado volcados desde el principio no solamente del incidente, sino desde el principio del comienzo de esa instalación. Y eso me gustaría reivindicarles y me gustaría que quedara claro, porque están haciendo un esfuerzo y un trabajo excepcional. Y luego puedo continuar hablando respecto a todo lo que hemos hecho posteriormente de puesta en marcha de un equipo de obra civil que realmente faculte para abordar los principales problemas que hemos visto en el vertedero y que los hemos abordado y los estamos abordando de manera simultánea. La entrada de agua, se rompieron las escorrentías del vertedero, nos preocupaba muchísimo, sobre todo con las predicciones de lluvia, que pudiéramos tener entrada de agua en un vertedero, que es una zona que estaba inestable y que además teníamos una situación de una inestabilidad en la lengua. Nos preocupaba muchísimo el tema de gases. Tuvimos un especialista que nos estuvo asesorando sobre la salida de gases. El incendio inicialmente era un incendio, como puede ocurrir desgraciadamente en muchos vertederos, de emanación de gas al quedar los residuos al aire. Se intentó extinguir con medios convencionales y se vio que no era posible. Y ha sido cuando la obra civil estaba ya trabajando en los accesos para meter máquinas y poder sofocarlo. Hemos estado también permanentemente, y ahora Josu nos lo podrá contar, controlando el tema de los lixiviados. Los lixiviados no vienen a ser más que aguas que puedan entrar
en una zona de residuos y que puedan arrastrar contaminación al exterior. Normalmente los vertederos tienen una salida controlada de lixiviados y esos lixiviados son tratados, se llevan a una balsa, como en este caso había una balsa de retención de lixiviados, se llevan mediante depuración o en este caso, que nos explicarán, al colector principal. Quiero decir que no sale la salida de agua sucia que pueda salir de un vertedero, se controla, está controlada y tecnológicamente está muy regulada. Y luego también mencionar cosas que se han dicho y quizás se han leído prensa, se ha oído televisión, se han oído muchas noticias y se ha informado y se ha desinformado mucho. Este es un vertedero de residuos no peligrosos, de residuos industriales. ¿Me dejáis que continúe? Porque, vamos a ver. A ver, ahora lo explico. No estamos hablando de fibrocemento, estamos hablando de uralitas, lo que todos conocemos como uralitas, materiales de construcción que en los años 60 y 70 los tenemos, desgraciadamente, en muchísimas construcciones de Euskadi y de todo el Estado, porque era un material de construcción habitual y todos lo hemos conocido en nuestro entorno. Esas uralitas mayormente son cemento que se utilizaba como argamasa, se utilizaba como fibra, por eso viene lo de fibrocemento, como fibra el amianto, en unas concentraciones limitadas. Son uralitas y restos de construcción. Y la legislación permite en determinadas condiciones y además está muy reglamentado, el depósito en este tipo de vertederos. Esas uralitas se contienen en sacos grandes, en bags, en sacos grandes, de tal manera que lo que se impida es que se rompan y que puedan salir fuera fibras de amianto. Espera un momento. A este respecto, una de las medidas más importantes para nosotros es que en los laboratorios móviles se ha estado midiendo amianto desde el primer momento. Ninguna de las muestras, y digo que los laboratorios están puestos en los sitios que entendíamos que eran más sensibles para la ciudadanía, ninguna de las muestras ha dado positivo en fibra de amianto, ninguna. Entonces, respecto a la consideración del residuo, los residuos son residuos industriales, son residuos que vienen de lodos de papelera, de acerías, arenas de fundición, escorias, material de construcción, arenas de excavaciones de obras. Estamos hablando de ese tipo de residuos. Y entre medio tenemos unas zonas controladas de deposición de fibrocemento. ¿Vale? Ese fibrocemento, lógicamente, en unas condiciones normales, es mejor que esté ahí que esté en la casa del vecino, porque tiene más riesgo de que se rompa y de que al final estemos respirando todos esas fibras de amianto. Precisamente por eso la legislación permite y regula cómo se tiene que almacenar y cómo se tiene que recepcionar ese material, que está absolutamente controlado. Todo lo que ha estado entrando en ese vertedero está controlado y tenemos las fichas de dónde viene, qué cantidades y qué fechas. Igual, A ver, lo mejor es dar el turno. Por favor. No, pero a ver. termino con el tema. No, Elena, Elena, permite. A ver, por favor, vamos a demostrar que somos educados. Entiendo que pueda haber malestar, pueda haber pasión. Habrá turnos de preguntas y de que cada uno pueda expresarse como quiera. Pero si no respetamos las palabras, no nos vamos a escuchar. Y creo que lo importante es escucharnos, aunque no estemos de acuerdo. Luego, cuando queráis, levantaréis la mano, hablaréis y podréis interpelar, podréis contrarrestar y podréis informar todo aquello que queráis, pero por favor vamos a respetarnos. Si no va a ser esto incontrolable. Os lo agradecería un montón. Cuando terminemos, Pero quiero acabar con el tema. en cuanto termine ella de hablar, que será muy breve ya, daremos paso ya al público y podréis decir lo que queráis, de verdad. Bueno, por terminar el tema, simplemente por aclarar eso, porque se está generando mucho tema. ¿Qué ocurre con los residuos que están ahí ahora mismo?
¿vale? Si consideramos que son residuos no peligrosos y ahora les vamos a dar un tratamiento de residuos peligrosos. Pues porque están en una situación de inestabilidad, porque tenemos que sacar materiales ahora mismo para poder facilitar las labores de rescate, y lo que no vamos a poder hacer es discriminar y caracterizar, de decir, este tiene, este no tiene, este tiene, este no tiene. Con lo cual, de una manera, por garantizar mucho más la seguridad de todos, hemos dicho, lo vamos a tratar como si fuera peligroso. Es decir, no va a ir a ningún otro vertedero de los que están autorizados como residuos no peligrosos, no va a ir, y lo vamos a tratar y lo vamos a condicionar como si fuera un residuo peligroso. Pero porque consideramos que la urgencia en el rescate, que la urgencia en la estabilidad de la ladera nos lleva a que tenemos que ser muy conservadores y no nos vamos a parar a pensar si el depósito de esta uralita se ha roto o el otro se ha roto. No vamos a perder el tiempo en eso. Entonces, todos los residuos que ahí vayan a salir, les vamos a dar el tratamiento como si tuvieran el fibrocemento, aunque no lo tengan. El porcentaje de fibrocemento de toda la masa de residuos es del 0,6% de fibrocemento. O sea, simplemente eso, en cuanto a la consideración de vertedero de residuos no peligrosos industrial, que puede contener fibrocemento almacenado en unas determinadas condiciones y que por el propio deslizamiento del vertedero lo que se ha producido es que pueda haber zonas que se haya roto ese almacenamiento o que pueda estar mezclado con residuos y, por lo tanto, de manera conservadora lo tratamos todo como residuo peligroso. Y no me extiendo más. Luego ya os contesto a las preguntas. Vaya. Si os parece, yo creo que ya ha habido intervenciones de la mesa. Abrimos turnos de preguntas. ¿Los micrófonos dónde están, por favor? Vale. Iremos poco a poco. Conforme el que tiene el micrófono detecta alguien con la mano levantada, le dará y iremos pasando poco a poco. A cada pregunta se responderá. Achaldeón, ¿está usted asegurando que el único desecho tóxico que alberga ese vertedero es la uralita? Sí. O sea, respecto a las afirmaciones que se han hecho de que hay lindano porque huele, yo también animaría a que la gente, por favor, fuera bastante más responsable con las cosas que dice. Y respecto a que si ese vertedero tiene PCBs, yo también animaría a que fuéramos responsables con lo que se dice. No tiene ese tipo de residuos. Bien, o sea que el único residuo tóxico que alberga ese vertedero es uralita. Uralita. Como habéis comentado que no se puede valorar a ver por qué hemos llegado a esta situación, a mí me parece que es algo importante, pero bueno, aquí estamos analizando las consecuencias. Yo no soy muy lista ni he estudiado, pero tengo un poco de interés y enseguida me he encontrado con que las dioxinas, las famosas dioxinas que han tenido picos que han superado entre 40 y 50 veces los niveles establecidos, vienen de la combustión del plástico. En cualquier obra plástico, si es que solo con ver la ladera había a punta y pala. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo, sabiendo desde el primer momento que hay plástico, que está ardiendo, que el plástico, porque es así, genera dioxinas y furanos, no decís nada hasta que pasa una semana, estamos todos comiéndonos la mierda, tiene que venir la Real a jugar a Eibar para que nos enteremos de que el aire está hecho un asco. Eso necesito que me contestéis. Eso por un lado. Y por el otro lado, las dioxinas que están volando por aquí, yo personalmente no me creo, y lo digo así claramente, no me creo que me digáis que, y lo siento por todos los baserritaras, que lo que está plantado en el suelo que es inocuo. A la vaina no le va a hacer nada, pero las dioxinas se enchufan a nuestras grasas y yo que estoy gordita, a mí se me van a enchufar más. Entonces, los huevos, la leche, las vacas que están pastando, las ovejas. Yo no me creo que me digáis que cuando están superando los niveles a esa forma, hemos estado respirando, oliendo, nos pica la garganta, nos duele la cabeza y ahora va a resultar que estamos en los Alpes. No.
Bueno, Arratsalde on, buenas tardes. ¿Se me oye ahora? Bueno, a ver, son muchas cosas las que has planteado. La primera es en cuanto a las recomendaciones que hemos dado y los por qué, los porqués. Las recomendaciones que hemos dado han sido en todo momento con la información que disponíamos. Desde el primer momento en que se empiezan a medir determinadas sustancias que pueden ser preocupantes, ya aclaramos que hay algunas medidas que vamos a tener de forma horaria, algunas otras que iban a venir cada 8 horas, algunas cada día, es decir, un día después, y algunas, como las dioxinas y furanos y PCBs, que también se midieron, ya aclaramos desde el principio que se iban a tener resultados el viernes. El viernes, que era el día que el laboratorio del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, nos dijo que podría proporcionarnos los resultados. ¿Por qué todo este tiempo para el análisis de las dioxinas? Pues en primer lugar, bueno, básicamente porque es una medición compleja. Muy pocos laboratorios de Europa están preparados para hacer esas medidas, porque son medidas que estamos hablando de medidas muy, muy, muy pequeñas y, por lo tanto, no está a disposición de cualquier sitio el poder realizarlas. De hecho, el CSIC es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que es el laboratorio de referencia para contaminación ambiental, y en todo el Estado solo hay otro instituto, que es el Instituto Químico Sarriá, en Barcelona, que está acreditado para realizar estas mediciones. Eso explica un poco el tiempo en los que hemos ido dando resultados. Hasta el viernes, los resultados que teníamos reflejaban que la situación de la calidad del aire era dentro de los estándares habituales de un entorno urbano, y así lo dijimos, y por lo tanto no teníamos ninguna precaución adicional a añadir. El viernes nos encontramos con unos valores elevados de dioxinas y furanos. No hay referencias establecidas, al menos por la Organización Mundial de la Salud, para un nivel de dioxinas o un estándar de dioxinas a nivel de aire atmosférico, y por lo tanto eso hace más complejo el dar recomendaciones. No obstante, lo primero que hicimos fue valorarlo con un grupo de expertos que juntamos de urgencia, al ver que, al decirnos la doctora Jiménez que los valores estaban elevados. Creamos un grupo de urgencia que valoró cuál era la situación, cuál era el posible efecto que podían tener por la salud, y nuestra recomendación yo creo que fue clara. No apreciábamos un riesgo para la salud con esos niveles de dioxina, teniendo en cuenta que las dioxinas tienen básicamente dos fuentes de exposición para el ser humano. Por un lado, las dioxinas que se toman por la ingesta, que son la inmensa mayoría de las dioxinas que uno consume al día, o a las que uno está expuesto al día, más bien, que viene a suponer el 95-98% de la exposición humana a las dioxinas. La concentración del aire, porque las dioxinas están en el aire ambiente, en condiciones habituales, no hace falta llegar a estas situaciones para tener dioxinas en el aire, como digo, son un contaminante habitual y vienen a suponer esa forma de exposición un 1 o un 2% de la exposición diaria que tiene el ser humano. Esta situación, con unos niveles de dioxina elevados, no 40-50 veces por encima de los estándares, porque ya digo que no hay estándares, 40-50 veces, dependiendo con quién te compares, porque hay entornos más contaminados que otros, dependiendo con quién te compares, era para dar una idea de cuál era la expresión del 0,7 picogramos por metro cúbico de dioxinas, que era algo más de 0,7, que era la cantidad que nos reflejaban los análisis del CSIC. Con esas cantidades que son, insisto, son muy pequeñas, no es previsible, no pensamos, la literatura y los datos científicos no apoyan que haya ningún efecto para la salud, desde luego en el modo agudo. El problema de las dioxinas es que se van acumulando en el organismo. Y con el paso de los tiempos, pues bueno, uno va acumulando, como tú muy bien has dicho, las dioxinas. Con estas concentraciones y teniendo en cuenta esa contribución del aire atmosférico a la carga total que uno tiene de dioxinas, ¿hay que preocuparse? Pues no, sobre todo teniendo en cuenta de que tenemos el foco, la fuente de origen muy bien identificada, que es la combustión, y que la combustión, afortunadamente,
ha cedido. Cuando vimos esa recomendación, trabajábamos en un entorno de incertidumbre, pensando que el fuego podía durar más del que afortunadamente ha sido, y en ese sentido creo que nos tenemos que felicitar todos, ¿no? Y esa es un poco la situación. Lo de la Real, bueno, vamos a ver, ahí yo creo que ha habido también una información contradictoria. Nosotros no prohibimos en ningún modo la celebración de un partido de fútbol. Nosotros dimos unas recomendaciones para intentar disminuir al máximo la exposición de la población a esa contribución del aire atmosférico a la carga de dioxinas. Esas entendíamos que eran dos recomendaciones básicas, que son, bueno, pues mantén la ventilación lo menos posible en el ámbito doméstico, de alguna manera con eso frenas la entrada de dioxinas, y por otra parte evita el ejercicio intenso, porque eso hace que el aire inspirado sea mayor y por lo tanto la posibilidad de que eso afecte pues también es mayor. Son recomendaciones para el público en general, sean futbolistas o sean quienes sean. La Liga de Fútbol decidió, si me dejáis explicar, la Liga de Fútbol Profesional fue la que decidió, y no el viernes, que es cuando dimos la noticia, sino más tarde, decidió suspender el partido de la Real, del Eibar Real. Mi opinión, pues mi opinión personal es que me parece lógico. Los futbolistas, más que nunca hoy en día, son iconos, son ejemplos, y por lo tanto sería... Bueno, déjame que la explique. Permíteme que la explique. Cuando digo que son ejemplos, no son ejemplos en el sentido en el que os habéis adelantado, no me habéis dejado acabar. Son iconos sociales. Los chavales ven en los futbolistas comportamientos que ellos reproducen. Y, por lo tanto, a mí me parece lógico y me parecería un desatino que si damos una recomendación de salud pública, determinados señores, por el hecho de que solo van a estar expuestos una hora, den el ejemplo que no queremos que den a los chavales, por ejemplo, que es a los que iban referidos esa medida. En ese sentido, y permitidme que os pida perdón si es que os he transmitido otra información, pero en ese sentido quería reflejar mi reflexión. Y a partir de ahí, yo creo que la información, por lo menos desde mi punto de vista, no es contradictoria. Damos unas recomendaciones y hay unos profesionales que las siguen. Se pueden hacer otro tipo de interpretaciones, pero yo prefiero hacer esa interpretación porque es la que realmente se corresponde a las recomendaciones que hemos dado nosotros desde Salud Pública. Y, bueno, si queréis más preguntas, está conmigo Jesús Ángel Ocio, que es técnico también de salud, dispuesto a responderlas. Buenas tardes. Dicen ustedes que no hay contradicción en lo que están haciendo. Y, sin embargo, el comunicado del Departamento de Salud del día 17 dice textualmente: los niveles de dioxinas y furanos detectados no suponen riesgo inminente para la salud. Y en el mismísimo comunicado, a continuación, dice: no hay límite establecido a partir del cual se considere la exposición perjudicial para la salud. La propia Organización Mundial de la Salud no ha definido o sugerido un límite. Si la Organización Mundial de la Salud no sugiere un límite, ¿de qué nos están hablando? De que no hay riesgos para la salud, porque los límites que han puesto ustedes no son riesgos. Nos dicen que no hay riesgos para la salud y nos dicen que no salgamos a la calle, porque han suspendido los carnavales. ¿Por qué tenemos que cerrar las ventanas si el aire contaminado está dentro de la casa ya? Porque lo han dicho tarde, ¿no? ¿Por qué la UPV ha recomendado a las embarazadas no venir a Eibar por el riesgo que corren? ¿Y qué pasa con las embarazadas de Eibar? ¿Qué riesgo están corriendo? No he terminado. Perdón. El Gobierno vasco, tanto el PNV como el PSOE, echan la culpa a la empresa como responsable. Y acaban de decir ustedes
que están haciendo un gran trabajo. Yo también he hecho en mi vida un gran trabajo, para eso me pagan. Es decir, no es una excusa decir que están trabajando. No vienen aquí para decir que están trabajando. Bueno, los del Gobierno vasco son quienes concedieron los permisos. Ustedes no quieren mirar atrás, pero es que lo que estamos viviendo es consecuencia de lo de atrás. No quieren mirar atrás y echan la culpa a la empresa. Pero el Gobierno vasco es el que concede el permiso. Se supone que con un estudio de las posibles consecuencias. Se supone que controlan y se supone que hacen sanciones. Y no se supone, es por ley que hagan eso. Es una dejación de responsabilidades haber construido ese vertedero en esa ladera. Y a mí me saca de los nervios, como dicen en este pueblo, que diga el Lehendakari que es una situación inédita. Que diga Arriola textualmente, nada hacía pensar que pudiera ocurrir un deslizamiento. Por Dios, no se puede decir semejante cosa en el País Vasco, que estamos viendo deslizamientos de laderas, de montes, cada 2 por 3. No se podía prever. Sigo. Pero esa previsión, además, tiene la característica de que debajo del vertedero está la autopista. Y detrás de la autopista hay 50.000 personas. ¿No se podía prever poner ahí el vertedero? Supongo que sí. Segunda responsabilidad del Gobierno vasco. No solamente en consentirlo ahí, sino en no controlarlo. Porque gracias a los medios de comunicación y no a los comunicados del Gobierno vasco ni de ninguna autoridad ni de ningún político, hemos sabido, o por lo menos hemos leído, que la empresa le pusieron una multa a la empresa de 30.000 euros, que da risa, por graves riesgos o por verter materiales tóxicos. Eso era, me parece, que el 2015. También, en ese tema del control, nos hemos enterado, gracias a los medios de comunicación, que en 2015 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decía que había materiales peligrosos. Peligrosos no tóxicos. Y la inspección del Gobierno vasco en 2019 dice que encontró graves irregularidades, sin ninguna sanción, sin ninguna información. Nos hemos enterado, repito, por los medios de comunicación. Y ahora dicen que se van a mejorar las políticas de gestión de los vertederos. Ahora, no ha habido en Europa otras experiencias para que el Gobierno vasco estuviera con ese control para que no pasase aquí. ¿No se acuerdan de lo que ha pasado en Italia? No me acuerdo del norte, pero he estado en Nápoles y he visto las consecuencias de vertidos tóxicos que controlaba la mafia y había leyes que lo prohibían. Es decir, la ley no nos ampara, como ha dicho hoy esa experta del CSIC. Y última cosa, responsabilidad. Por favor, responsabilidad es dimitir. ¿Dónde ha dimitido Arriola? ¿Qué ética tiene cuando hay 2 muertos, 50.000 afectados? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha expuesto esta mujer. Y entonces, yo creo que aquí se nos está mintiendo descaradamente. Porque si nos estáis informando, como decís, de todo, ¿por qué le oyes a un transportista en la ETV2 decir que llevaba su camión al vertedero y que había amianto así? ¿Quién está mintiendo? ¿El transportista? ¿Vosotros? ¿O quién nos está mintiendo? Y los efectos de las dioxinas
en este momento no se notan. Se van a notar de 7 a 11 años más tarde. Entonces igual pues hay una plaga en Eibar de cánceres o de no sé qué. Porque todo eso lo hemos leído para estar un poco informados. Porque información de ustedes ninguna. La última ha sido hoy, que está tan bien el aire que mañana los niños no pueden salir al desfile de carnaval. Esa es otra. ¿Cómo nos tienen el valor de presentarse aquí para decirnos tanta tontería? Es que no entiendo, de verdad. Y aparte de que creo que en esta mesa tendrían que estar los dueños del vertedero para saber la mierda que meten, para saber toda la mierda que están metiendo ahí. Porque según las informaciones que hemos oído, ese vertedero tiene una vida de 35 años. Lleva 13 y ya ha acumulado toda la capacidad de la que tiene disponibilidad el vertedero. Nosotros no somos tontos, para nada. No nos tomen por tontos porque no somos tontos. Y por Iburrerreca para arriba han pasado camiones de 200 y 300 al día. Y no es que no tenga sustancias no tóxicas, es que está lleno de toxicidad. Y si eso se ha derrumbado, y ahora se van a hacer, hay paredes y se van a hacer no sé qué, ¿por qué ha salido el humo? ¿Por qué ha salido el humo? Por la combustión de toda la mierda que tiene dentro. Por eso se ha hecho el incendio. Y ustedes nos han empezado a informar el viernes de la semana pasada, cuando eso ha pasado el día 6. Y hoy, la última, nos están diciendo que está todo de cine. Bueno, podemos andar en la calle las horas que nos dé la gana. Y resulta que nos suspenden el carnaval de los niños. ¿Quién nos está mintiendo? ¿Quién nos está mintiendo? ¿El transportista que sale en la tele? ¿Por qué va a salir? O sea, que no nos tenemos que creer las noticias de la tele. No nos tenemos que creer. Si nos dejáis responder, vamos por partes, ¿no? Yo, en primer lugar, como la primera parte de la exposición que se ha hecho era referente a salud, respondo brevemente. Vamos a ver, no hay valores de referencia en aire atmosférico por parte de la OMS. Sí que hay valores de referencia en cuanto a ingesta total o exposición total, y eso hay que y no hay valores de referencia en aire atmosférico precisamente porque los modelos de exposición no responden simplemente al aire ambiental. Y en ese sentido hemos planteado las recomendaciones desde un punto de vista preventivista, planteando evitar la exposición como a cualquier otro contaminante ambiental que está elevado respecto a una situación basal. Eso no quiere decir que implique... ¿Perdón? ¿Quién miente? Yo he venido aquí a contar, a dar la información de la que dispongo y a dar toda la información que sea posible dentro de lo que nosotros hemos estado midiendo. Creo que en ningún momento hemos ocultado la información, todo lo contrario. El viernes, desde que tuvimos resultados de que había algo anormal en el aire, se dio la información inmediatamente. Y durante toda la semana hemos estado dando información, la información de la que disponíamos. Esa es una realidad. Yo no sé cuál sale, mira, yo no sé cuál sale en la televisión. Estamos dando información. Por favor, pidan la palabra, se les dejará un micrófono. Bueno, está hablando gente también. Desde el punto de vista de salud, la confianza, entiendo que por parte de los ciudadanos siempre ha sido muy alta, porque siempre hemos dado la información de las que hemos disponido, no en esta situación, sino en todas.
está incluida, por supuesto. Siempre que hemos tenido problemas de salud pública con legionelas, con quesos, con lo que sea, se ha dado, y en ese sentido creo que no se nos puede reprochar que desde Salud Pública hayamos actuado siempre de acuerdo con la información que hemos disponido en cualquiera de las crisis, sean alimentarias o sean infecciosas, que hemos tenido en Euskadi. Y nuestra intención, desde luego, va a ser siempre trabajar con la información que disponemos. Y esta es una situación más. En el momento en que hemos tenido información, la hemos dado y hemos actuado en consecuencia. Lo que no podemos es actuar con previsiones o de otro tipo. Eso no sería responsable por nuestra parte y así vamos a seguir haciéndolo. Sí, yo quería hacer una pregunta. Si se supone que en el vertedero no hay más producto tóxico que el amianto que viene de algunas obras o de algunas viviendas, ¿qué es lo que traían las decenas y decenas de camiones franceses que atravesaban el pueblo Zubiari-Buregueca e iban al vertedero? Yo vivo en Eibar desde toda la vida, pero yo no sabía de la existencia de este vertedero. Me llama la atención porque nunca ha salido ni en el periódico, en el Diario Vasco, ni en Etaquicho, yo no sabía nada. Pero hablando con una vecina hace unos días, ella me decía que sí, que ella sí que sabía de ese vertedero porque su marido, hace 4 o 5 años, volviendo de la presa, donde había ido a hacer deporte, se topó con un tráiler inmenso que estaba perdido en Eizaga buscando el vertedero. Entonces, el marido de mi vecina le dijo que le iba a acompañar, se subió al tráiler y le acompañó en el camino. Entonces, hablando con el camionero, pues supo, por ejemplo, que ese camión, ese tráiler inmenso, venía de Barcelona y que se supone que traía tierra y plásticos. Y, pues no sé, pero a mí me entran muchísimas dudas. Un tráiler que viene de Barcelona, con el dineral que eso tiene que costar al vertedero de Eibar, traerá tierra y plásticos, pero luego, además, ¿qué traerá? ¿Traerá lindano? ¿Traerá otro tipo de toxinas? ¿Qué puede traer? Ese camión que viene de Barcelona, ese tráiler, o esas decenas de camiones que venían de Francia, ¿qué pueden traer? Confianza. Bueno, voy a intentar... voy a contestar lo más importante. Aquí se ha dicho que el Gobierno vasco está culpando a la empresa. Vamos a ver. El Gobierno vasco lo que ha dicho es las responsabilidades que tiene la Administración respecto al control de vertederos y la responsabilidad que tienen los vertederos de gestionar la explotación, que está regulado cómo tienen que hacerla. Nosotros no hemos hablado de culpables y desde el punto de vista también de reclamar responsabilidades, yo lógicamente cuando salga de aquí soy una persona como usted y esto va a estar judicializado y ahora mismo existen unas diligencias policiales abiertas. Toda la información de momento se va a remitir a la policía que la ha reclamado porque está haciendo las diligencias policiales previas para ver si existe un delito penal medioambiental o un delito penal laboral. Y, lógicamente, el juez, a la vista de las diligencias que se hayan producido, actuará en consecuencia. Por lo tanto, la delimitación de responsabilidades, las de verdad, van a estar en manos de los jueces. Y, por lo tanto, aquí nadie de los que estamos aquí, ni de los que estamos actuando, estamos queriendo mentir para nada. Todo lo que estamos queriendo dar es información contrastada. Y efectivamente, todo lo que ha salido en los medios no es que os enteréis de los medios porque nos cuentan los medios. Ayer hubo una comparecencia del consejero, del Lehendakari y 4 consejeros en el Parlamento y los medios hoy se están haciendo eco de lo que se ha dicho allí. Entonces, yo creo que también en ese sentido es lógico que una comparecencia en el Parlamento de 5 horas pues hasta es tedioso para cualquiera. Y los medios están trasladando lo que allí se ha dado, pero se ha dado todo tipo de explicaciones. Y por entrar en concreto con el tema del sancionador, en este país, desde el año 2008, se ha multado, a ver si lo digo bien, 13 veces por un importe de 707.001 euros a vertederos. Todos ellos se trasladó ayer en el Parlamento. Si los medios nos han hecho eco,
no sé cómo decirte, pero está trasladada, consta, grabada, transcrita, esa información está. Se han hecho sanciones. Y cuando se está hablando de la sanción del 2015 a este vertedero, se está mezclando con, bueno, se están cambiando un poco las fechas porque a nosotros nos consta una sanción del 2013 administrativa que luego me imagino que llegaría al contencioso administrativo por enviar recursos, Pero estamos hablando de la misma sanción de 33.000 euros que se le puso a este vertedero. Y la sanción consistió en el depósito en contenedores de tierras con un nivel de contaminación de PCBs menores de 50 ppm, o sea, una concentración baja, pero que no estaba autorizado para tenerlo allí. Y ese depósito de contenedores estaba hecho sobre una solera de cemento. Y se le multó y esos contenedores salieron de allí, no están en el vertedero. Y precisamente lo que se le multó es por cogerlos de otra empresa que los estaba buscando la eliminación. O sea, es decir, eso está comprobado y eso está sancionado y fue objeto de un contencioso administrativo. A ber, bai, nik galdera badaukat. Bueno, hiru galdera dira. ¿Dónde estamos? Herritar moduan, hemen goian nago. Lehenengo galdera. Ni jakin nahi dut zer dagon Eitzagako zabortegian. Ze sustantzia daude? Baimendutakoak ala baimendu gabeak. Eta ze portzentaiajetan sustantzia bakoitza. Noiz jakingo dugu zabortegi horretan zer dagoen, zer pilatuta dagoen. Informazio zehatza da. Badakit gaur behar bada ez diguzuela emango, baina informazio hori noiz egingo da publiko. Hori da galdera bat. Eta beste galdera, hor dagoenarekin zer egingo da? Nora eramatea planteatzen ari zarete edo zer egitea planteatzen ari zarete? Respecto a las sustancias, el control de vertederos, todos los camiones que llegan a los vertederos van con un documento de seguimiento y control. Se llama así, van con un papel. Y luego tienen que tener un documento de aceptación. Ahí va el control de todo lo que lleva ese transporte y todo lo que recibe ese vertedero. Todo eso se lleva a la Administración y son documentos en los cuales no se puede depositar allí. Y, por supuesto, sancionables, multables y llegar a ejecuciones. Todos esos documentos constan en el expediente, que, como os digo, va a estar en manos de diligencias policiales y diligencias judiciales. Consta, tenemos registrado todo lo que ha entrado en ese vertedero, todos los materiales que han entrado en ese vertedero, de dónde han venido, de qué empresas están trayendo, cuándo y cómo. Ayer, como decía, el consejero dio explicaciones de todo esto en el Parlamento, dio explicaciones de qué materiales estaban entrando, en qué porcentajes estaban entrando y se puso a disposición esa información de los parlamentarios. A ver, bueno, Arratsaldeon, yo tengo varias cuestiones que decir. Primero, la solidaridad con la familia de los desaparecidos. Por cierto, desaparecidos trabajando, que eso se nos olvida, a la mesa también. Trabajadores que han desaparecido trabajando. No pasaban por allí. Primera cuestión. Segunda cuestión. Esto, lo que está poniendo encima de la mesa, ahora que tan de moda está, es el tema del medio ambiente, qué consumimos, cómo reciclamos, qué hacemos con los residuos, qué hacemos con los vertederos, si llevamos a los vertederos como el que nos ocupa, que es Vox Populi, que era súper barato, los medios lo traen. Claro, como puedes llevar lo que quieras, como antaño se decía,
tengo el coche un poco mal, voy a Miranda y allí paso fácil la ITV. Pues aquí, como por ahí se ha dicho, evidentemente, si viene un camión de Barcelona, por algo vendrá de Barcelona. No será solo por lo barato, sino por la porquería que trae. Porque ahí, como al final no se miraba nada, pase usted, pague y punto. Porque era privado. Claro, esa es la cuestión del tema. ¿Vertederos privados o vertederos públicos? Esa es la cuestión que tenemos que empezar a darle vueltas y que está encima de la mesa. Bien, vamos a hablar de lo que dijeron ayer y de lo que dijo el consejero, por ejemplo, 16.148 toneladas de amianto. Amianto. Llamemos a las cosas como vulgarmente hay que llamarles. No vamos aquí con palabritas que al final le quitamos. Parece que, hombre, que no digas amianto, ya sabemos. Había 5 locos que hace un montón de años decían que el amianto era cancerígeno. Hace un montón de años. Por fin se ha demostrado que el amianto es cancerígeno. Que tarda años en salir el tema, pero evidentemente, como estamos viendo en la prensa y las sentencias, etcétera, 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 el amianto es cancerígeno. Y es amianto. Y 16.000 toneladas, que es, siguiendo lo que usted dice, lo que dijo el consejero que aparece hoy en la prensa. Llama poderosamente la atención que haya 3 departamentos en el gobierno vasco, Medio Ambiente y Trabajo, que sepan que ahí había amianto y seguridad, Beltrán de Heredia, en este caso, pues parece ser que trae la prensa, oiga, que se dijo ayer en la comparecencia, yo no me invento nada, que no sabía y por eso se da la primera actuación negligente sometiendo a trabajadores en unas condiciones que no eran las adecuadas. Tomen nota, tomen nota. Bien, voy a hablar de Julen Recondo, porque yo, como no hablo de tonterías y que oigo y para tal, podemos ir a la web. Hoy le entrevistaban también en Radio Euskadi a Julen Recondo, un premio Nobel. No será un cualquiera, vamos, digo, que cuando dice las cosas las dirá por algo y las dirá con argumentos. Yo igual no, pero él sí. Bueno, en ese vertedero había plásticos y materia orgánica que no debería de estar ahí, que no debería de estar ahí. Por eso después pasó que el metano y toda la movida, pues el fuego y todo lo demás. Por cierto, desde la mesa creo que se ha dicho una mentira en la primera actuación, porque también Julen Recondo hoy casi se reía. Eso no se apaga con agua. Oiga, y dice la mesa en la primera intervención, no, sabíamos que eso, como no se apaga con agua, ahí anduvo un helicóptero, creo que de Asturias, que traía agua para intentar apagar al principio. O sea, si aquí ya se miente, aquí, que lo hemos oído todos, o sea, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que nos vamos a creer? Primero se intentó apagar con agua y eso no se puede apagar con agua porque no se apaga. Se ha apagado, o parece ser que se ha apagado, con lo que se ha hecho a continuación. Entonces, vamos a hablar claro, sin mentir. Y si es amianto, es amianto. Y no, digamos, fibra no sé qué, fibra no sé cuánto y tal. Porque eso no es así. Por otro lado, decir que los efectos de eso, evidentemente, también como se ha dicho, vendrán, pues claro, el amianto y todas estas historias, lo que hemos estado y seguimos respirando, vendrán cuando vengan. Y para la población en general, pero dentro de esa población general, pues hay un montón de casuísticas físicas, y cada una tiene las que tiene, entonces a unos les afectará antes y a otros después. Pero de estas cuestiones lo que hay que hablar es claro. Y todos sabemos que ahí lo que había es un beneficio, que los que tenían han intentado sacar cuanto antes el mayor dinero posible por ser privado, y mientras tanto, pues esta otra parte no se entera. Y claro, lo que al final, para mí no es de recibo, y esto ya es muy personal, decir, si hemos cometido errores, lo siento. A estas alturas no somos capaces de reconocer que se han cometido algunos errores, porque claro, para aprender y corregir habrá que reconocer que algo se ha hecho mal.
Y hay un montón de cosas que, como algunas he enumerado yo y otro montón más que están por ahí, que se han hecho mal. Y a estas alturas no vale medio reconocer, lo siento, no lo volveré a hacer, dijo aquel también, ¿no? Pero hasta que venga la próxima. Bueno, pues como ha hecho referencia a mi primera intervención, bueno, si os parece, como ha habido varias intervenciones, intentamos responder, porque tiene razón alguna persona que nos ha dicho por segunda vez ya que no habíamos respondido a su pregunta, y es porque ha habido tantas intervenciones que es imposible. Entonces, si os parece, intentamos responder a las diferentes preguntas y luego volvemos a daros el turno. Yo voy a intervenir ahora porque en esta última intervención, que agradezco, bueno, se ha puesto en duda casi que había empezado ya mintiendo. Entonces, claro, cuando viene aquí una mesa, en teoría, a dar información y la primera información es una mentira, pues es evidente que sobramos los que estamos en esta mesa o sobráis los que estáis ahí, porque no nos vais a creer. Entonces, voy al ámbito que tú has apuntado. Yo, desde luego, no soy experto en apagar fuegos y os he trasladado lo que he oído en la comisión técnica. Ni soy experto en apagar fuegos ni soy bombero. En su momento, evidentemente, había una combustión. Esa combustión corría el riesgo de extenderse a todo el vertedero. Como no había posibilidades de acceso al vertedero, a los focos de combustión, para atacarlos con maquinaria, como no había posibilidades de acceso, alguien que estaba allí y que tenía la responsabilidad de intentar evitar que se extendiera el fuego, solicitó un helicóptero para que echara agua para calmar el incendio, no para apagarlo, sino para calmarlo, cosa que se consiguió durante unas horas. Y luego se decidió no seguir utilizando agua para no poner en riesgo el deslizamiento del terreno. Posiblemente seguiréis pensando que yo lo he trasladado lo mejor posible. Si eso lo consideráis que es una mentira, os he trasladado lo que yo he escuchado. Igual, Pedro, puedes completarlo, pero vamos. Vale, Rocío Merriro, yo no te voy a mentir o no le voy a mentir. La gestión la hicimos nosotros. No se podía acceder. Había que bajar la cantidad de humo e impedir que se propagase. ¿Hubiese sido normal que pudiendo traer el helicóptero no lo hubiésemos movido? Hicimos lo que tuvimos que hacer. Sabíamos el resultado de lo que íbamos a hacer y lo que conseguimos hacer con un helicóptero de Cantabria, que no de Asturias. No es que te hayas confundido, perdona por tratarte de tú. Es que él ha ido también en algún medio de comunicación que era de Asturias. Nosotros hicimos lo que tuvimos que hacer. Si te vale así y me crees, bienvenido sea. Yo lo que intentaba decir, eso, salvo confundirme de dónde era el helicóptero, sin ir más lejos, en la entrevista, las hemerotecas están ahí, aparte de televisión también está ahí, pero yo le respondo. Sin más. Sí. Yo no soy nada. Te continúo hablando un poco de ese tema. Entre Gaizka y yo sumamos más de 50 años en estos temas de experiencia. No necesitamos leer el periódico para saber qué es lo que hay que hacer en fuegos de vertederos o en otras situaciones. Se hizo... No. Te digo, bien. No, es que da la sensación que siempre uno de fuera es el que más sabe sobre las cosas que hay que hacer. Hemos venido a decirte la verdad y luego te lo puedes creer o no. Ese fuego, efectivamente, estaba ahí. Los fuegos de vertedero, ese y cualquier otro, no se apagan con agua. Eso lo sabe todo el mundo que ha trabajado alguna vez en un vertedero. Si no se apagan por sofocación, o echando tierra y sofocándolos y apretándolos contra el suelo. El tema es que cuando tienes una pared casi vertical, que no hay posibilidad de meter ahí una máquina en un terreno inestable, con unas fisuras importantes que pueden venirse abajo, pues es imposible. En este caso, lo que se trataba es que en vez de tener todo el frente de fuego del vertedero que hubiera aportado una cantidad inmensa de humo a las poblaciones de aquello, había que enfriar todos los alrededores y esa zona también para que no se propagara. Y simplemente se hizo eso. 21 vuelos del helicóptero
para echar 1000 litros cada vez, con el fin simplemente de que la propagación se calmara, el fuego se concentrara en las zonas donde estaba, no tuviéramos un frente inmenso de fuego, que sí hubiera sido un problema, con el fin de, mientras tanto, las máquinas excavadoras hacerse camino, porque el camino que se ha hecho, la obra de poder acercarse, más el valor que le han echado, porque es verdadero valor, los palistas para trabajar en esas zonas, ha sido inmenso. Y no ha sido casualidad. Lo que pasa es que las cosas tardan, llevan tiempo. No se puede abrir un camino a un frente de un vertedero en media tarde, lleva su tiempo, las palas tienen que ir, las palas no se pueden colocar en una situación inestable porque se hubieran ido abajo, y la vida de los palistas, como bien has dicho anteriormente, los trabajadores también cuentan, pero los que están trabajando ahora también. Y simplemente se ha hecho lo que se debiera hacer. Es más, en una situación igual volveríamos a hacer exactamente lo mismo, porque no se puede hacer otra cosa. Sin más. A ver, yo quería plantear una cuestión. Una cuestión de futuro. A ver, ¿qué va a pasar con lo que hay allí? Elena, has dicho que ahora se va a tratar todo como si fuera peligroso. Has dicho que solo hay uralita y que solo un 0,6% de lo que hay allí tiene fibrocemento. Bueno, perdonad la credibilidad en estos 50.000 habitantes que estamos en esta zona, perdonad, pero nos resulta muy difícil. Y es muy duro, porque yo creo que si perdemos la credibilidad en los informes técnicos, es muy duro. Y el desarrollo de estos días ha sido como para que no tengamos credibilidad. Entonces, yo pregunto, ¿qué va a pasar ahora con lo que hay allí? Porque si se va a tratar como muy peligroso, ¿qué va a pasar? Que lo movemos de sitio, pero allí mismo van a ser no los iconos de los futbolistas, sino para mí los iconos son los niños de la escuela de San Lorenzo, pero se lo van a acercar incluso más porque se está removiendo. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va? El otro día te oí a ti mismo decir que ahora todas las empresas que están vertiendo no tienen un sitio, que no tenemos ningún vertedero en Euskadi preparado para esto. Para nosotros ahora, que lo tenemos aquí, sin saber que teníamos esa bomba de relojería al lado de nuestras casas, ¿qué va a pasar ahora? Eso, lo que se ha revuelto ahí, ¿dónde va a ir? Bueno, efectivamente es una de las cuestiones. A mí me gustaría separar un poco la problemática que tenemos ahora mismo con los vertederos, que no es solamente de los vertederos, sino que es de la industria vasca, porque la problemática es que si no tienen salida para los residuos van a parar muchísimas de las fábricas que estaban llevando sus escorias, sus arenas a verter. Esa es una problemática que estamos trabajando aparte, pero porque es una cuestión económica de todo el país. Lo siguiente es los residuos que estamos allí. Nosotros ahora nuestra principal preocupación es que los servicios de rescate puedan acceder a la búsqueda de los desaparecidos. Por eso mismo he hablado de que estamos haciendo un depósito muy cerca, temporal, habilitando con las máximas condiciones de seguridad para que lo estrictamente necesario que podamos descargar del vertedero de las zonas inestables y de las zonas de posible localización de los desaparecidos nos permitan poder que los servicios de rescate trabajen en eso. Desde Medio Ambiente hemos asumido todas las labores de obra civil. Hemos creado un equipo con geotécnicos, con la empresa de construcción, con expertos geólogos que están mirando todo el vertedero, precisamente porque es una situación muy inestable. El deslizamiento sigue manteniendo condiciones de inestabilidad y tenemos que actuar con rapidez. El destino futuro que se le dé, y además una de las cosas que hemos planteado en todos los trabajos, es que tenemos que hacer todo lo que haya que hacer con el menor movimiento de material. Y, por supuesto, con el menor movimiento de material hacia el exterior y hacia zonas que puedan afectar a los vecinos, ¿vale? El destino final de lo que vayamos a dar allí, ahora mismo no nos lo estamos planteando ahora mismo, porque las prioridades es no generar un nuevo problema. Y las prioridades son ahora mismo el rescate. Hemos conseguido la extinción, hemos conseguido la escorrentía, estamos trabajando en los lixiviados y lo siguiente es la inestabilidad. Y no quiere decir que no estemos trabajando en buscar soluciones, pero también, cuidado también con las palabras de no peligroso, peligroso, muy peligroso.
O sea, sabemos qué es lo que nos tenemos entre manos y ya no es credibilidad o no, va a haber una comprobación documental, no por nosotros, sino por el propio juez. O sea, no vamos a ser nosotros no tenemos nada que esconder. Hemos estado permanentemente dando la información que teníamos. Y quizás de ahí pueden venir también errores. Estamos ante una situación catastrófica que se ha producido un deslizamiento, que hemos intentado, lo primero, ver cuáles eran las condiciones de los ciudadanos, controlar el aire, controlar el agua, controlar los alimentos, a la vez que estábamos trabajando en controlar el incidente, y tenemos todavía mucha tarea por delante, muchísima tarea por delante. Esto no lo vamos a resolver en un día porque estamos hablando de una ladera inestable, que hay que trabajar con máquinas, que hay que trabajar en condiciones de seguridad y realmente con el tema de los residuos lo vamos a hacer, por supuesto, con las mayores garantías de seguridad para los que trabajan y para los que están fuera. Y todo eso se va a ir informando. Pero nuestra prioridad ahora es poder tener una zona que nos permita extraer material y que permitan a los servicios de rescate buscar a los desaparecidos y a la vez trabajar en la inestabilidad. El siguiente paso en el cual ya tenemos que trabajar es a dónde vamos a llevar todo eso. A ver, ¿veis por aquí? Perdón. Yo lo que quería preguntar como ciudadana, bueno, aparte estamos todos aquí ya no solo por la indignación, sino sobre todo porque yo personalmente como vecina y como madre de 2 niños que están en pleno desarrollo, me gustaría saber si se puede tener una garantía de que efectivamente esto no va a traer consecuencias no a medio plazo, sino a largo plazo. Porque al final sí que es verdad que nos dan las conclusiones de los informes, pero no nos dan datos objetivos. Entonces, me gustaría saber que, por favor, se nos diera esa garantía o saber si se puede dar esa garantía o no, para estar tranquilos, que es el fin de por lo que estamos aquí. Yo le paso a Iñaki ahora la palabra, pero nosotros hemos dispuesto de todos los datos puntualmente y hemos hecho la valoración decimos, colgamos 174 resultados de compuestos orgánicos volátiles, unos van en nanogramos, otros en picogramos, otros los colgamos. Pensamos que no tenemos ningún problema, los disponemos y están a disposición, pero pensábamos que era mucho más claro que se comunicara la evaluación que realizaban los técnicos de esos resultados. No con el ánimo de esconder nada, sino con el ánimo de facilitar la comprensión. Y en ese sentido, la evaluación es realizada por técnicos de salud pública, que ahora Iñaki o Jesús Ángel los pueden explicar, pero lo hicimos en el sentido de facilitar. Es más, desde los ayuntamientos nos solicitaron que se hiciera un boletín que fuera muy fácil de leer. Incluso el primero inicial lo pasamos a un boletín que fuera comunicable por los propios ayuntamientos. O sea, quiero decir que todavía lo hemos hecho mucho más sencillo. No con el ánimo de ocultar, sino con el ánimo de comunicar. Eso ha sido como hemos evolucionado. Y como digo, la evaluación de los resultados respecto a lo que es salud siempre ha estado los técnicos de salud. Déjame. Igual, si me permitís, yo soy técnico de salud pública y he participado en la evaluación de riesgos que se ha realizado con los datos que tenemos y las conclusiones han sido las que ha comentado Iñaki Berraondo, que hoy con los datos que tenemos no hay un riesgo de efectos ni inmediatos ni a largo plazo para la salud de la población. Eso debe quedar claro. El tema es que efectivamente lo que se ha adoptado es un principio de precaución, de tomar medidas para proteger a la población. Y se ha hecho con el objetivo de transmitirlo a la población y lo que esperábamos, bueno, pues que algo sí que tenemos que reflexionar cómo hemos hecho la comunicación, porque efectivamente no ha llegado este mensaje. Pero sí que el objetivo es, o sea, la situación actual, con los datos que hay, no hay un riesgo inminente ni a corto ni a largo plazo. Seguimos analizando, seguimos monitorizando, seguimos vigilando para intentar tener más información y estar más seguros. Pero con los datos que hay, yo creo que la población tiene que estar tranquila.
Sí que era una situación de que hay que reducir la exposición y hay que tomar medidas, y a pesar de la dificultad que había en ese momento, se tomó esa decisión y se hizo en cuanto tuvimos los resultados. O sea, que el objetivo en todo momento ha sido, como se ha comentado antes también aquí, el nuestro era proteger la salud de la población, de los que estáis aquí. O sea, que no ha habido en ningún momento otro objetivo. Y hasta donde podíamos llegar con los datos que teníamos dificultades técnicas porque la evaluación es compleja, lo que se tenía que hacer es un principio de precaución, que es cuando hay sospechas fundadas de que pueda haber un riesgo para la población, se tienen que adoptar medidas preventivas. Y esto es lo que se hizo. Pero no, cuando tuvimos los resultados, porque anteriormente no teníamos resultados ni evidencias de que había un riesgo para la población. Y los datos que hay actualmente nos indican que el riesgo, lo que he dicho anteriormente, no hay un riesgo de efectos ni inmediatos ni a largo plazo para la población. Todo lo que pasa es que el riesgo no es cero. No, las mascarillas no son necesarias. Pero bueno, abundando un poco en lo que ha dicho Jesús Ángel, la evaluación que se ha hecho es la que os hemos contado, con la información que hemos tenido en cada momento. Esa es la premisa que hemos mantenido, decisiones basadas en datos, y el dato, que yo entiendo que además es positivo de cara a la pregunta, la evaluación que hacemos la hacemos en base a una única medida que probablemente sea tomada un día complicado porque el fuego era intenso y la situación atmosférica, que también influye mucho, no era favorable en la medida que traía el viento hacia Ermua. Y en base a esa única medida nos vimos obligados a tomar una decisión de salud pública. Harto complicado, porque solo es una medida, y la tomamos además en un ambiente de incertidumbre, como comentaba antes, en el sentido de que no sabíamos cuánto iba a durar el fuego. A día de hoy, con un fuego extinguido, la evaluación que hacemos, y espero que son los datos que hemos tomado a lo largo de toda esta semana, nos la pueda refundar, es mucho más positiva en la medida en que tú planteas la pregunta. Es decir, garantías, el riesgo cero no existe, pero para nada. Nosotros recomendamos unas medidas en un contexto determinado, pretendiendo que la exposición fuera lo mínima posible, y en ese sentido, desde una perspectiva de que no preveíamos, además, un riesgo evidente para la salud, como ha comentado Jesús Ángel. Bueno, puedo preguntar ahora, ¿no? Ustedes forman un gabinete de crisis, ¿no? Entiendo, ¿no? ¿Es así? ¿Me oís o no me oís? Que conformáis un gabinete de crisis, ¿no? ¿Los hay presentes o no es así? Pregunto. Es una comisión técnica de seguimiento de la situación para buscar respuestas inmediatas a las cosas que tenemos que atender. Vale. Me he expresado mal. Podemos llamarlo que es un gabinete de crisis, ¿no? Nos quedamos ahí. Bueno, mi pregunta es muy sencilla, ¿no? Ante este tipo de hecho, ¿no? Un vertedero que colapsa y crea esta situación, donde ustedes afirman que saben perfectamente qué contenía ese vertedero, por lo que ha dicho la consejera. ¿Entiendo? Es así, ¿no? Que saben perfectamente lo que había en ese vertedero. Se fían de la documentación que pueda haber aportado la empresa. ¿Es así? A recibir documentación, y todos los años se realiza un plan de vigilancia ambiental en lo que tiene que facilitar la documentación a la Administración, que se revisa anualmente. Además, en esta empresa se han realizado 7 inspecciones, la última fue la del 2019. Una, la de apertura, 4 de seguimiento y 2 especiales dentro de un plan de control de vertederos, fruto del cual salieron todas las sanciones que he comentado anteriormente. Bien, y esas sanciones me dan que pensar, ¿no? Pueden ser
objeto de decir, bueno, esto aquí hay algo que falla, que no está bien, ¿no? Entiendo. ¿Es así o no? A ver, todas esas... ¿Sí o no? Sí. Existe un plan de inspección que está colgado en la web, a disposición de todo el mundo, un programa de inspección detallado, cómo se deben de realizar esas inspecciones, detallado, cómo se valoran esas inspecciones y los informes de inspección que están a disposición del público. Cualquiera puede entrar en la página web y verlo. Bueno, entonces, podemos afirmar que sabíamos perfectamente lo que había en ese vertedero, ¿no? Vuelvo a preguntar. Fehacientemente. Lo mejor es que haga la pregunta entera. Mira, estás haciendo preguntas retóricas. ¿Por qué no vas a la pregunta final Bueno, y terminamos antes? La pregunta es muy sencillo. A ver, hay unas mediciones puntuales del fin de semana pasado que contemplan el fin de semana anterior, ¿vale? Donde, a partir de ese momento y tras esas lecturas que son ya, digamos, más que cuestionables porque son altas en contaminantes, bueno, a ver si me expreso bien porque lo quiero expresar bien. Entiendo que vosotros habéis tomado unas medidas preventivas en este momento. ¿Por qué no se tomaron en aquel momento? ¿Por qué no se tomaron en aquel momento? En ese instante de que se produce el fuego, el humo. Es que no es comprensible que a día de hoy sí las tomemos y en aquel momento no se hayan tomado. ¿Por qué no se tomaron esas medidas en ese momento? Esa es mi pregunta. Bueno, voy a intentar contestarte yo desde el punto de vista técnico. Las medidas tienen que estar fundadas en algo. Sí, pero bueno, perdona. Sí. Déjame que te haga una aclaración. ¿Hay que esperar a eso? ¿No podemos prevenir antes? ¿No es mejor prevenir que no lamentar? ¿No es mejor ser alarmistas y prevenir? Para no tener que asumir esto que estamos asumiendo ahora. Pregunto. Efectivamente, y es lo que hemos hecho cuando hemos tenido la información que hemos adoptado medidas preventivas. Es lo que he intentado explicar anteriormente. En el primer momento, lo que no teníamos es toda la información pues de los elementos que había en la calidad del aire. Y se pusieron los muestreadores y los equipos de medida para hacer una monitorización exhaustiva. Los primeros resultados de los compuestos que estaban asociados al incendio nos indicaban que estaban dentro de parámetros por debajo de los límites legales. Y eso nos indicaba, en principio, que otros compuestos podrían estar en ese sentido. Sin embargo, se siguió tomando muestras y fue cuando tuvimos los resultados del tema de dioxinas el viernes 14. Y con lo que he comentado, son valores altos, pero no son valores de riesgo inmediato. Y aún así pues, se adoptó la medida preventiva. Vale, muchas gracias. Gabón. A ver, lo he explicado antes, pero sí, lo vuelvo a decir. Los valores de dioxina están elevados, lo que hemos comentado antes, en relación a la situación basal. Obviamente no es una situación de normalidad desde el punto de vista de lo que es recomendable y, por lo tanto, recomendamos una medida preventiva. Aún así, con esta medida lo que conseguimos es disminuir la exposición y evitar cualquier tipo de efecto indeseable que pudiera ocurrir, que en principio no esperamos que ocurra. Esa es la explicación. Opa, Gabón. Amén. Yo tengo dos preguntas para hacer. La primera es, habéis hablado antes de los lixiviados del vertedero. Uno se documenta un poco cuando pasan estas cosas y la parte baja de los vertederos suelen estar los conductos de lixiviados. Entiendo, si no me he documentado mal. Mi pregunta es, al venirse abajo parte del vertedero, ¿también se ha llevado los conductos de lixiviados?
porque en los últimos días, según URA, han subido los niveles de amonio en la regata de Aixola y en el río Ego. Aparte de encontrarse disolventes orgánicos Vitex, y también se han encontrado cadmio, níquel y selenio, que eso ya no sé si son de los lixiviados o no. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta que nos hacemos en mi casa, mi familia y yo, y me imagino que gran parte de, ya no solo de la zona de Debabarrena, Durangaldea y de todo Euskadi, ¿estamos preparados a nivel de Euskadi para una gran catástrofe? Eskerrik asko. Kaixo, arratsaldeon. Yo voy a contestar a la primera, porque la segunda no la sé contestar. Y gracias por la pregunta, porque me da pie a aclarar algunas cosas de algunos malos entendidos que ha dado nuestro informe diario. En primer lugar, decir que lo primero que hacemos nosotros en URA cuando se produce el desprendimiento son dos cuestiones. Una, hacemos un informe hidrogeológico para descartar que el desprendimiento tiene ningún efecto en el embalse de Aixola. Ese informe lo emitimos directamente para que eso quede muy claro. Y otra, miramos todos los aprovechamientos de agua de tomas propias que tienen los caseríos que hay alrededor para ponerlo en manos de salud pública para que tome las medidas preventivas que toque, que lo hacen, por cierto, muy rápido. Todo lo demás que voy a contar no tiene nada que ver con el abastecimiento, eso tiene que quedar muy claro. Eso es lo único que hacemos. A partir de ahí, desde el día 7, hacemos un control, hacemos un plan de control muy exhaustivo que empieza con 3 puntos. Uno es, intentamos buscar el sitio donde más contaminación hay, el lixiviado. Vemos el punto de aguas arriba y el punto de aguas abajo. Es como se suele hacer, es para ver pues, qué efecto tiene aguas arriba esa contaminación y para ver que el fondo, lo que puede venir de arriba, qué concentraciones tiene. Como digo, empezamos el día 7, toma de muestras diaria y la vamos complementando hasta el punto de que, tanto en puntos de muestreo como en parámetros, hasta el punto que hoy en día son 8 los puntos de toma de muestra diarios y los parámetros que medimos diariamente son 40. Luego decidimos hacer también un barrido y los parámetros, esos 40 parámetros son los que en el plan de vigilancia del vertedero venían como posibles en el vertedero, pues analizamos esos. Decidimos después hacer una serie de muestras que llamamos de barrido, revisar todas las muestras, muchos más parámetros, hasta 63, para descartar que en el lixiviado pudiera haber ninguna otra cosa. Con lo cual tenemos un control muy exhaustivo, más de 100 parámetros de lo que está pasando en el vertedero. Los resultados que damos día a día pues evidencian que en el lixiviado, como es normal, pues nos están apareciendo contaminantes y nos aparecen los contaminantes propios del vertedero, nos aparecen contaminantes además que son propios de aguas residuales urbanas. De hecho, en su funcionamiento normal, ese vertedero, esos lixiviados que dices cuyas tuberías pues dejaron de funcionar, iban al colector de saneamiento del saneamiento comarcal, a la Edar de Apraiz. Entonces, eso lo estamos viendo, ese lixiviado que tiene que salir de ahí lo estamos viendo. Y en nuestro informe nos ha interpretado muy bien una cuestión, que es ese vertido que tiene esa concentración, que no es muy elevada, tiene un caudal de aproximadamente 1 litro segundo, decimos hoy. Es variable, pues porque, como ha dicho Elena también, pues hay lo que es el lixiviado, es el agua de lluvia o el agua de la humedad que va quedando en el residuo que está en el vertedero, pues va escurriéndose, por decir así, y eso es lo que medimos. Bien, esos valores ya los vamos publicando y están dando valores en amonio y en DQO, que es normal, y aparecen presencia, con muy bajas concentraciones, de metales y algunos compuestos aromáticos. Lo relevante para nosotros es el siguiente punto. En la propia regata Aixola,
y no confundir con el embalse que está 100 y pico metros en cota más arriba, no tiene nada que ver con el abastecimiento. Repito, todo lo que digo ahora no tiene nada que ver con el abastecimiento. Tenemos un punto de control en la propia regata Isola para ver qué efecto tiene eso en el río, que es lo que a nosotros nos importa. El nuestro es un control ambiental. Y ahí se ven parámetros pues mejores, pero que, como evidenciamos en el informe, pues no permiten que esa regata tenga el buen estado ecológico que queremos nosotros que tengan todos los ríos, porque supera en las normas de calidad ambiental, que es lo que delimita el buen estado del moderado, en esos dos parámetros, amonio y DQO. Pero desde el Lisiviado hasta la confluencia con el Ego hay 300 y pico metros. Ahí es donde le está afectando. Una vez que entra en el Ego no hay afección, porque el Ego trae, hemos hablado de un lisiviado de 1 litro por segundo, el Ego trae como 150 en ese punto. O sea, no le afecta en nada, el Ego está igual. Y lo digo porque tengo una amiga que me decía que estaba muy preocupada porque tiene familiares que viven aquí y que ya no se iban a bañar este verano en Deva. Y digo, pues por esto que no sea, porque no tiene nada que ver, no importa nada. De hecho, tenemos la suerte de disponer de una estación de control de la calidad del agua, aguas abajo de Eibar. Tenemos datos de más de 10 años de cómo están. Y los parámetros que salen en el riachuelo, en el tramo ese de 300 metros entre el Lisiviado y la confluencia con el Ego, son datos que aparecen en la red de vigilancia ambiental en estos 10 años muchas veces. Son de ese orden de magnitud. Con lo cual, aprovecho la pregunta para decir que en el Ego lo que estamos viendo, de momento al menos, y seguimos mirando y cada vez más parámetros, y si vemos que puede haber un lisiviado en un sitio, miramos ahí también, pero de momento, por lo menos, no es preocupante. Y prevemos que no tiene por qué serlo en el futuro tampoco. Bueno, se me ha olvidado. Pero se me ha olvidado decir una cosa importante en relación con lo que estás diciendo, y es que todos los datos de todas las analíticas los vamos a colgar también en la web. Tenemos el plan de vigilancia en la web, tenemos los informes diarios. Bueno, vamos a ver. Yo quería hacer una pregunta. Tenía varias, pero algunas ya se han hecho y de forma muy buena. Se ha resumido, alguna gente ha resumido muy bien las preocupaciones. Yo quiero decir una pregunta, porque aquí hay dos emociones básicas entre nosotros. Una es la preocupación, y esa la entendemos todos, y otra es el cabreo. Cabreo por la gestión que consideramos que no ha sido correcta, de lo cual se ha hablado mucho. Por la preocupación, pues bueno, hay que agradecer a los técnicos que aporten lo que saben. Si lo saben o si lo suponen, eso pues bueno, ya se irá viendo con el tiempo también, porque ahí basta con leer Internet para saber que lo de los efectos a largo plazo, los investigadores dicen muy poco, muy poco. No se atreven a decirlo, con lo cual garantizar, estamos acostumbrados a ver muchas cosas, aquí nadie puede garantizar mucho. Vamos a confiar que tenemos suerte, que, de hecho ha habido una cierta suerte, no ha habido 100 muertos, podía haberlos habido, podía haber cogido a un autobús de niños y haber caído 60 chavales o 60 personas, con lo cual vamos a decir que 2 muertos. Ha debido ser poco porque al principio las autoridades no le dieron demasiada importancia, no se la dieron. Entonces, claro, accidente laboral. Entonces vamos a suponer que podía haber sido muchísimo peor.
A pesar de eso, dicen, la catástrofe medioambiental en décadas la peor en el País Vasco. Bien, mi pregunta es, ¿por qué se ha producido? Esto tiene que ver con el cabreo. Y aquí los técnicos a lo mejor pueden decir algo. Porque claro, al principio se habló de accidente. Hoy ya he visto que no, que se va corrigiendo y se habla de incidente. Porque lógicamente un accidente es algo que es involuntario, ocurre, es la naturaleza la que nos ha elegido como víctimas y aquí, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero esto es un incidente. Se ha dicho, la corrección está bien, porque se ha hablado de accidente desde el principio. Y entonces las responsabilidades en este país, que es un país tercermundista, la mayoría de las veces, por lo menos en mucho funcionamiento de la justicia, de la información, de los secretos y de los intereses ocultos, hay empresarios muy correctos, muy honestos, pero los hay que nos sobran motivos a la ciudadanía para desconfiar. Y también en la administración hay políticos que callan lo que deben porque anteponen el bienestar público pues muchos otros intereses. Vamos a suponer que no. Vamos a suponer que aquí los técnicos sois todos honestos y los políticos también. Yo no os conozco, con lo cual vamos a pensar que sí. Pero las dudas que tenemos son más que razonables, porque posiblemente dentro de un tiempo que se vayan sabiendo más cosas, nos iremos informando, y entonces tendremos que pensar que evidentemente el sospechar y la duda sigue siendo fundada. Yo mi pregunta, y como esta de ya vale, es, ¿se sabe desde el nivel técnico por qué se ha producido esto? ¿Por qué ahora ya empieza a pensarse que no fue un accidente? Y si no fue un accidente, podía haber sido evitable los muertos y todo lo que ha sucedido después. Porque unos se llevan los beneficios y otros nos llevamos la mierda y nos la vamos respirando. Entonces, me gustaría saber si desde el punto de vista técnico alguien sabe por qué se produjo, por qué se hunde una montaña, que eso da detalles previos. Había fisuras. ¿Por qué no se hizo caso? Ya han preguntado también por ahí si la administración sabía todo. Esperemos que sí, esperemos que sí. Yo a ese respecto, yo sé que ahora es difícil porque estamos cuestionados nuestra credibilidad y es difícil creernos y tal. Yo ya he dicho que la asunción de responsabilidades, por supuesto que las va a haber. O sea, hay mucho más actuando un juez y a nadie nos interesa mentir, porque no es nuestro interés. Nuestra preocupación desde el primer momento ha sido solucionar y actuar ante el incidente. Esa ha sido nuestra preocupación desde el primer momento. Respecto a las causas del accidente, efectivamente, se están viendo cosas en el propio incidente, en el propio lugar, se están viendo cosas y se están actuando. Primero, la búsqueda de soluciones, que es donde tenemos que estar actuando en estos momentos, porque todavía el incidente tenemos mucha tarea por delante. Y eso quiero dejarlo claro. Todavía estamos con un incidente que no está debidamente controlado y tenemos que seguir trabajando, ¿vale? Sobre todo buscando a las personas, controlando los desviados, controlando la inestabilidad. Tenemos mucha tarea. Respecto a las causas, no hemos querido intervenir porque va a ser labor de peritos, porque va a ser labor de jueces y porque nosotros todo lo actuado lo vamos a poner en manos de los jueces, como no puede ser de otra manera. Nosotros somos los primeros interesados en saber qué ha pasado y en depurar responsabilidades. Nosotros somos los primeros interesados. Pero no vamos, lógicamente, no vamos a ser nosotros quienes abordemos la causalidad. Nosotros vamos a poner a disposición de los jueces todo lo actuado. Lo que sí está claro es que en la Administración no tenemos ninguna evidencia, ni había habido ninguna comunicación de la empresa de que allí se estuvieran produciendo grietas. ¿Perdón? Estamos hablando de la estabilidad del vertedero. No hemos tenido ninguna comunicación por parte de la empresa de que se estaban produciendo.
Bueno, yo primero es una reflexión más que una pregunta. Yo creo que van tarde. En todos los aspectos van tarde, todos ustedes. URA, el ambiente, todo, van tarde. Eso lo primero. Lo segundo, desde el principio habéis dicho que no es nada político. Yo creo, como ciudadana, que hay bastante política detrás de todo esto. Eso lo segundo. Y lo tercero, yo te digo que estáis diciendo, ellos están trabajando en su campo, ellos están trabajando en su campo, todos estáis trabajando en vuestro campo. Pero, señores, nosotros vamos a nuestras empresas a trabajar. O sea, es vuestro trabajo. No creo que estáis trabajando más de lo normal, pues por supuesto, pero es vuestro trabajo, porque esto no es una situación normal. Entonces, pues sí, os echáis flores o no os echáis flores, pero es vuestro trabajo. Y que no haya nada político detrás de esto, a mí personalmente me cuesta creer. Bye. Bueno, como os he comentado antes, de vez en cuando yo creo que es mejor que intervengamos para dar respuesta a los planteamientos que hacéis. Yo creo que se ha hablado de emociones y estoy totalmente de acuerdo. O sea, estamos hablando de preocupación, estamos hablando de cabreo y yo también y nosotros también tenemos emociones. Y la primera emoción que tengo es de comprensión, porque fácilmente es comprensible que los que estéis aquí tengáis la sensación de que estabais viviendo una situación en la que no teníais ni idea de que esto podía llegar a suceder, nosotros tampoco. Hemos hablado de emociones, nosotros también tenemos emociones. Nosotros, yo no sé si trabajamos mucho o trabajamos poco. Desde luego trabajamos lo que tenemos que trabajar, ni más ni menos. Es nuestra responsabilidad y es lo que estamos haciendo. Desde el día 13, y yo no me voy a retrotraer a las causas, y yo he dicho que evidentemente hay que buscar las causas. Evidentemente hay un equipo de geólogos que está trabajando también en buscar el por qué se ha producido ese deslizamiento. Evidentemente hay un expediente judicial abierto y a ese expediente judicial habrá que entregar toda la documentación oficial que existe y habrá que controlar por parte del juez si además de esa documentación oficial en esa empresa se virtieron cosas que no estaban recogidas oficialmente. Y eso el juez tendrá que decidirlo. Pero cuando hablo de sentimientos, el segundo es de confianza. O sea, no es de flores a los que están trabajando, es de confianza en la labor de los que están trabajando. Y seguramente nosotros solo actuaremos de coordinadores, pero los que están están trabajando a pie de campo, esa es gente que, bueno, pues que, como habéis dicho, pues se tiene mucha información. Tenéis información de los medios de comunicación, tenéis información de la web. Nosotros hemos venido aquí a trasladaros la información que nos pasan esos técnicos y nuestro reconocimiento es a los técnicos, no es a la labor de coordinación que estamos haciendo nosotros, que no estamos haciendo más que lo que tenemos que hacer. Y se ha comentado también en términos de emociones que bueno, pues este país funciona como un país tercermundista. Entonces, yo, en términos de emociones, creo, no es mi emoción. Yo creo que en este país se cometen errores, en este país suceden desgracias como la que han sucedido, llamémoslo incidente, llamémoslo como queramos, pero yo sinceramente creo que no estamos en un país tercermundista. Yo creo que estamos en un país, primero, en términos de personas, no tenemos que envidiar a nadie. En términos de formación de personas, no tenemos que envidiar a nadie, ni a los noruegos, ni a los suecos, ni a los alemanes. Aquí hay una población formada. Las preguntas que habéis hecho no es de una población desinformada, es de una población que tiene mucho sentido común, que está informada y que además es capaz de criticar las cosas que se hacen mal. Y a nosotros nos vienen muy bien las críticas positivas porque así es como aprendemos. O sea, que no tenemos nada que reprochar a las críticas que se han hecho. En segundo lugar, nosotros como país, pues creo que tenemos una capacidad de trabajo más o igual que cualquier país europeo. Y esa capacidad de trabajo, pues la ponemos a disposición de solucionar los problemas.
¿Qué estamos haciendo desde el jueves día 13? Que hace 5 días que se ha constituido o se ha puesto en marcha esta comisión. Pues intentar dar respuesta de la mejor forma posible a las urgencias que teníamos por delante. Que el apagar un fuego puede tener una cierta repercusión en el aire. Nosotros creemos que sí. Vamos, estamos convencidos de que la urgencia era apagar el fuego. Hemos apagado el fuego. Que ante la situación de alarma social que se podía generar por el tema de la calidad de los alimentos de la zona, este era un tema que había que muestrearlo, analizarlo, y han estado todos los laboratorios detrás y hemos estado 5 días para sacar los resultados, para poder una información que ahora no os lo creéis. Bueno, pues lo hemos hecho, nosotros trasladamos la información de los técnicos. Pues, vale. Bueno, mira, yo me quedo, aquí ha habido muchas preguntas, seguramente no habremos dado ni respuesta al 10% de vuestras preocupaciones. Yo me quedo con una pregunta que me ha parecido la más importante desde un punto de vista humano. Aquí ha habido una madre que ha preguntado, que tiene 2 hijos y lo que quiere saber es si lo que está sucediendo tiene una repercusión o a corto o a medio o a largo plazo para la salud de sus hijos. Y eso es lo más importante. Yo creo que, evidentemente, yo no soy médico, aquí hay 2 médicos y esos 2 médicos han dado una determinada respuesta. También se nos ha criticado, por 2 cosas que entiendo que son contradictorias. Por un lado, se nos ha criticado de alarmistas y, por otro lado, se nos ha criticado porque no fuimos más alarmistas una semana antes. Entonces, bueno, pues hemos intentado responder a las 2 cuestiones a la vez, pero a veces es complicado. Yo termino como hemos empezado al principio. O sea, esto con esto no quiero decir que acabemos la reunión, pero, o sea, como he comenzado al principio, es simplemente deciros que hemos venido a transmitiros la información que teníamos y que, evidentemente, esa información que hemos venido a trasladar y hemos venido a recibir y a escuchar, y a eso también hemos venido, no habrá calmado muchas preocupaciones y emociones que habéis traído. Y es evidente, nosotros no... Bai, arratsaldeon, edo besanda gabon, hemen nago, hemen erdizan, bai, vale. En una cosa sí te voy a dar la razón. Has terminado la intervención, como has empezado, dando una chapa al carajo, para no decir nada. Nos pedís una confianza ciega en vuestras palabras. Lo que pasa es que resulta bastante difícil creeros. Y resulta bastante difícil creeros cuando has empezado la intervención diciendo que no era una mesa política. Y si no me equivoco, hay 2 cargos de confianza, 2 políticos, y no menciono al señor alcalde, que bueno, está en un segundo plano, correctamente, punto. Otro día ya me tocará meterme contigo, Miguel, hoy no va a ser. Por lo tanto, el empezar diciendo que no es una mesa política, pues hostias, pues nos hace como que creamos poco. También me cuesta bastante creeros cuando decís que, joder, el aire es fenomenal. Antes una compañera decía que estamos casi en los Andes. El problema es que yo, si estoy 1 hora en la calle, me pican los ojos y me pica la garganta. Y esto no lo he leído en la prensa ni lo he visto en la televisión, lo he sentido en mi cuerpo. Con lo cual, sí resulta un tanto difícil creeros. Me resulta más difícil creeros cuando estáis insistiendo una y otra vez en que lo que ha sucedido en Zaldívar es un incidente. Cuando el técnico de prevención podrá decir, si miento, que desde un punto de vista de salud laboral, la gran diferencia entre accidente e incidente es que un accidente tiene daños personales, mientras que un incidente únicamente materiales. ¿Me equivoco? Vale. Bueno, sigo, tranquilo, no te robo tiempo. Bueno, por lo tanto, teniendo en claro esto y, pues bueno, otra serie de cosas, a mí también me resulta difícil creeros con esta propia reunión. Es decir, habéis dicho que los datos van a salir mañana, los que se tomaron el día 14, que los únicos datos que tenemos son del día 9. Si realmente estaríais interesados en decir la verdad y no haceros una lavada de cara, esta reunión se hubiera celebrado mañana,
con los datos en la mesa, en lugar de decir que creemos que van a ser unos resultados de puta madre. Entonces, mejor tener los datos si realmente lo que queréis es trasladar confianza y no lavaros la cara. Resulta difícil creeros cuando los iconos de los críos no pueden jugar 90 minutos en Ipurúa, pero resulta que los trabajadores pueden estar 8 trabajadores y trabajadoras pueden estar 8 horas al día trabajando toda la semana sin ningún EPI y sin ninguna medida de protección. Pero lo que más me resulta, o se me hace que más difícil creeros, es que ayer diversos medios de comunicación hicieron público que el responsable del vertedero, y fueron medios de comunicación estatales, el responsable del vertedero es gerente de una empresa que se llama Suribar SL, donde el responsable de URA tiene un cargo. URA es quien controla el agua. Cualquier malpensado diría, hostias, el que nos está dando los datos del agua está el sueldo del vertedero. Menos mal que yo no soy mal pensado, que lo demás la liamos. Pero, desde luego, lo que más se me hace difícil creeros es cuando habéis empezado la presentación diciendo que una de las cosas que más os preocupaba era el factor humano. Y sí es verdad que estáis buscando a los muertos, vamos a llamar a las cosas por su nombre, porque no creo que estén en ningún bar tomando unas cañas. Trabajadores muertos trabajando. Pero desde luego no he oído que tuvierais como prioridad a las familias. No se me ocurre nada peor, que tener a un familiar debajo de mierda durante semana y media y que se les esté toreando de un lado a otro. Hasta tal punto que el lunes tuvieron que ir al Ararteko porque les estabais tomando el pelo. En otras situaciones como esta, lo primero que se hace es poner al servicio de los familiares unos psicólogos y una serie de ayudas para paliar lo que están sufriendo. Mi pregunta es sencilla para acabar. ¿Habéis puesto algún equipo de psicólogos? ¿Habéis qué tipo de ayuda se ha dado a los familiares? Y si no habéis dado ninguna, estáis tardando. Una cuestión. Contestáis, estamos aquí 3 juntos, hacemos la tirada y así ahorramos tiempo. Yo tengo una cuestión que me parece que lo que se ha perdido, y no sé si habrá aparatos para medir eso, es la confianza. Yo tengo un familiar cercano que cuando se empezó a construir la escombrera me decía que ahí se iba a instalar, que se iba a meter residuos nucleares. Yo me reí y le dije, venga, por favor, estas cosas están controladas. Cuando me dijo que había amianto, no me lo creía. Yo le dije, bueno, cuando me enteré de que sí se estaba vertiendo amianto, dije, bueno, estas cosas están controladas. Cuando se dijo que el aire estaba bien y se estaba esperando una medición de algo que luego dio mal, también piensas que las cosas están controladas. Cuando una empresa está en funcionamiento tiene que tener un plan de emergencias. A mí me extraña que no hubiera un plan de emergencias que en su evaluación de riesgos tuviera claramente definido cómo se actuaría en caso de un incendio, que es un riesgo en un vertedero de este tipo bastante evidente. No había vías para que entraran los bomberos, no había ningún tipo de plan de emergencias que pudiera responder a eso. Y otra cuestión que también me hace perder la confianza es que estaba emanando ya metano. Yo ya he oído en un informativo que antes del accidente estaba emanando metano. Así, en unas circunstancias controladas. En unas circunstancias que ahora hemos visto que, bueno, parece que el humo baja. Que no veamos humo no significa que no haya un tóxico en el aire. Eso también me preocupa, porque si cuando las circunstancias estaban controladas había metano en el aire por encima de las... O sea, estaban incumpliendo la medida, ¿qué va a pasar ahora, ¿no? Que está abierta la escombrera, que está rota, que no está controlada, desaparecerá el humo, pero ¿qué se va a hacer de aquí en adelante
qué mediciones se van a tomar y, desde luego, a las personas que correspondan en la mesa, si se van a personar ayuntamiento, instituciones, a quien le toque en los juicios, se me escapan los términos jurídicos, sean las personas que sean las que estén implicadas, porque desde luego sería ya de vergüenza que salieran de rositas y voy a ser bien pensado, pero bueno, que por afinidades no se fuera por las personas responsables, nada más. Muchas gracias. Gabon, ni galdetu nahi dut estudio geológico en inguruan, a ver cómo está ahora mismo la situación geológica y los riesgos que puede haber de nuevos desprendimientos a consecuencia del agua que se ha vertido. Y si así se produjeran, si se utilizarían, como ya se ha hecho, más medios a destapar la AP8 antes que a asegurar y buscar los cuerpos de los desaparecidos. Creo que he apuntado de las tres intervenciones, yo creo que lo más importante de la primera es en relación a qué es lo que se ha hecho con los familiares, qué es lo que se está haciendo y qué grado de cercanía se ha tenido con ellos. Yo creo que hay dos personas aquí que han estado permanentemente con los familiares y que os podrán contestar. La verdad es que en relación a la segunda es, bueno, yo la entiendo, pero es muy difícil devolver esa confianza perdida, así de claro. Ya se ha apuntado una serie de argumentos que de alguna forma son irrebatibles. Se ha perdido la confianza y se ha perdido la confianza. Y se tarda mucho en generar una confianza y se tarda muy poco en perderla. Y volver a recuperarla se tarda mucho tiempo. No hemos venido nosotros a intentar que recuperéis la confianza en la hora de la información. Entiendo que hemos intentado trasladaros. O sea que en la segunda yo la entiendo, pero es que no la puedo, yo por lo menos no la puedo contestar. Si hay alguien en la mesa que la pueda contestar, pues adelante. Y la tercera es en relación al estudio geológico que se está haciendo, que os adelanto, aunque insisto, seguro que hay gente en la mesa que lo puede completar mejor que yo, que hay un grupo de expertos geólogos, 5 expertos geólogos, que están monitorizando el terreno, que están controlando que no haya nuevos deslizamientos y que bueno, están pretendidamente controlando la seguridad del terreno. Es decir, hay un sistema de alertas que está relacionado con todo el sistema de seguridad y de emergencias del Gobierno vasco. Precisamente el director de emergencias está aquí, que es Pedro Anitua, que antes os ha contestado y lo puede hacer mucho mejor que yo. Pero lo que sí os puedo garantizar es que hay un equipo de geólogos que está monitorizando diariamente, pero hora a hora, la situación del terreno. Yo, en relación al tema de los familiares, si os parece, hay 2 personas que han estado pues prácticamente diariamente con ellos. Sí, te contesto en relación a los familiares. Además, se ha comentado varias veces aquí la pérdida de confianza, decir la verdad. Te invito a que les preguntes a ellos cuál es su opinión respecto… No, pero espera un poco que… Sí, pues espera un poco que te diga qué es lo que voy a decir para que lo contrastes. Desde el primer momento se ofreció el primer día, el día 6, a las 2 familias ayuda psicológica. Una de ellas lo cogió y la otra no. La familia que cogió esa ayuda psicológica, que se facilitó, al día siguiente la volvió a pedir y se le volvió a enviar. La otra familia no quiso. Al tercer día, bueno, se mantuvo por parte de nuestros técnicos de intervención permanentemente contacto con esas familias los primeros días, ahora no recuerdo exactamente las cifras, y posteriormente, ya en el tercer día, pedimos a los familiares que nombraran a un portavozas en este caso, aunque la palabra no existe, de cada una de las familias como enlace, porque lo que no podíamos hablar es con los distintos familiares. En este tiempo hemos tratado exactamente con 17 familiares de las 2 familias. Hoy, personalmente, yo he hablado con las 2 representantes de las 2. Evidentemente, si has hablado con otras personas es distinto, pero las 2
personas que son portavoz de las dos familias, hoy al mediodía he hablado con ellas para darles la última explicación. Nos hemos reunido con ellas y con nosotros prácticamente, y la información ha sido diaria, pero también han tenido con los dos consejeros 2 reuniones personales en Zaldívar para, creo que es zona de Ermua, porque yo la verdad es que los límites no los sitúo muy bien, para esa entrevista personal, para explicarles en directo. El Endacari se ha reunido una vez, pero 2 personas de mi equipo que han sido nombradas enlaces con las familias, todos los días, absolutamente todos los días, han tenido conversaciones y mantenimiento permanentes. Y ya te digo, hoy yo, con lo cual me sorprende que digas que hoy has hablado con personas y no, pues no serán las personas que han designado las familias para poder hablar con nosotros. Ya te digo, con 17 personas distintas, porque hay una de las familias que es muy amplia y además tienen maridos, mujeres y entonces hijos, y entonces lo que no podemos es hablar con todos. Se les ha mantenido absolutamente informadas. Es más, te doy un dato que, ya que se habla de los medios de comunicación, si coges el periódico El Correo de este fin de semana, señalan las propias familias, entrevista a 2 hermanas de uno de los fallecidos y señalan precisamente la cercanía y la presencia que se ha tenido con ellas permanentemente. Viene en el periódico y además ponen los nombres y apellidos, ponen los nombres propios de 3 personas que pertenecen a nuestros equipos que han mantenido ese contacto con ellas. Entonces, ¿por qué tuvieron que ir a reunirse con el Ararteko para pedir ayuda el lunes? Si puedes comprobar que es cierto. Sí, pero una cosa es pedir ayuda y otra cosa es pedir información. Nosotros lo que hemos tenido es la cercanía, hemos hablado, les hemos explicado cómo son los trabajos, que no se enteren por los medios de comunicación cómo va la búsqueda y cómo tal. Ayudas, desde luego nosotros no hemos entrado en ayudas, no porque no están, pero digamos que no es nuestro ámbito. Pero lo que es la información, todos los días, si puedes preguntar, porque... Bueno, yo te diría los nombres, creo que no es el ámbito de las personas, pero y las fechas y las horas, porque además las anotamos con el fin de que no nos pasen estas cosas. Pero hemos estado con ellos en todo, absolutamente todo momento. Ayudas, esa parte se me escapa. Pero lo que es, antes has hablado de ayuda psicológica y tal, se les ha ofrecido desde el primer momento, el primer día. Y lo han tenido, ya te digo que lo rechazó. En cuanto a la última pregunta, sí, ya que de cómo está el tema. Y las repercusiones. Mira, y la repercusión en la emergencia. La situación es muy compleja de la estabilidad, precisamente, de la situación del vertedero y precisamente por eso desde el Departamento de Medio Ambiente se ha constituido un equipo muy potente junto también con el de la Diputación Foral de Vizcaya para saber cómo se mueve, qué hay y no qué hay dentro, sino qué hay en los aspectos geológicos con el fin de que se pueda trabajar. Y se está trabajando precisamente en el límite y a veces un poco por encima del límite, y yo creo que debemos reconocer el trabajo de las personas que están allí con las máquinas y los bomberos de Vizcaya, que han hecho un inmenso trabajo, las unidades distintas de la Ertzaintza que están en el Tajo, hasta donde hemos podido llegar. Y precisamente también hemos tenido acusaciones de habernos pasado en determinados momentos por voluntarismo más allá de los límites. En un momento dado se nos dijo, y además con razón, que tan trabajadores son los que están como los que fallecieron, solo que los que están trabajando están vivos y siguen teniendo familia. Vamos a protegerlos hasta el límite que podamos, pero hasta el límite. Mientras tanto, lleváramos los trabajos hasta allí y ese equipo de geólogos prepara cada día el trabajo del Tajo del día siguiente y nos dicen hasta dónde podemos llegar. Y hasta ahí vamos, ni un metro más ni un metro menos, porque no es una cuestión de que aquí han trabajado más o han trabajado menos. ¿Por qué se ha podido quitar la autopista? Porque es la cola. Porque el quitar la tierra de la autopista no condicionaba nada a los taludes de arriba. ¿Por qué no se ha quitado de arriba? Porque no se puede. Porque nos han dicho,
tengo el informe porque lo pedimos escrito, desde el viernes por la mañana los equipos de trabajo contratamos a una empresa de geólogos para acompañar a las tareas de rescate, para decirnos hasta dónde podíamos ir. El viernes no lo vieron nada claro y no se mantuvieron las tareas más allá de lo que pudiera ser pues media tarde. De noche nos dijeron que de ninguna de las maneras se podía trabajar. El sábado empezamos a trabajar también pronto a las 9 de la mañana y cuando empezó a llover no lo tenían muy claro porque eran geólogos a pie de pista. Mientras tanto, otros geólogos estaban haciendo estudios, sondeos, movimientos, poniendo sensores y viendo 19 sensores. Se colocaron algunos de ellos, hubo que descolgar tanto un Erchaña como un topógrafo para poner y sensorizar la ladera para comprobar que se estaba moviendo. Eso se hizo. El domingo empezamos a meter maquinaria con 2 geólogos presentes que ya dijeron que allí no se podía trabajar y a pesar de todo el palista, viendo un poco pues, el drama humano que había, quiso ir un poco más allí hasta que le dijeron ya que no se podía porque podía condicionar todo el talud y caerse ya no solo por la autopista, sino arrastrar a todos los que estaban allí, evidentemente a los que estaban trabajando. Y el lunes de esta semana nos mandaron ya un escrito en el que decía, no recuerdo las palabras exactas, que debe abandonarse todo trabajo y desalojar la zona ya que era inestable y se estaba comprometiendo la seguridad de los trabajadores. Esto se lo he explicado a la familia y a las 2 familias y se lo he leído. No les he dado el papel porque no quiero comprometer tampoco a los geólogos, pero se lo he enseñado. Y digo, mira, te lo voy a leer o lo podéis leer vosotras. He dicho vosotras porque son 2 chicas. Este es el informe y hacemos todo lo que podemos en el límite máximo. Y estamos en el límite. Aquello hay fisuras y podréis ver las fotografías que tienen, pues no sé, más de 1 metro de ancho, bastante más de 1 metro, pues igual 15 metros de largo. Y precisamente estamos teniendo suerte, entre comillas, se ha hablado también de la suerte, porque el tiempo nos acompaña. Y estamos haciendo, a pesar de todo, todo lo que se puede de acuerdo con la seguridad. Creo que, y eso también se lo he trasladado personalmente a las familias, está bien, porque su drama humano está ahí. Y entiendo que nos lo pidan, pero tienen que entender que lo mismo que sus familiares, sus hermanos o sus maridos o padres eran trabajadores, que las personas que están allí son iguales de trabajadores y no podemos avanzar 1 metro, no ya con garantías, sino más allá del límite, porque si estuviéramos con garantías no estaríamos allí. Estamos, ya digo, analizando momento por momento, día por día, hora tras hora, hasta dónde se puede llegar y hoy han llegado hasta un límite, han dicho que no se podía más y volveremos mañana a otro tajo, a otro sitio para poder avanzar. Pero lo que hay es eso que hay. Entonces no podemos ver, y el equipo de geólogos, que igual Elena Moreno pues puede describir mejor el equipo, porque es un equipo muy potente que han contratado, está ahí precisamente para dar apoyo. Yo le digo que pregunte a las 2 personas, pregunte por quién lleva la portavocía de las 2 familias y pregunte si se les ha dado la información. No. Sí. Por eso. Bien, pero sí. No. Lo respetamos más que nadie y por eso estamos ahí y por eso se está haciendo todo el esfuerzo. Digo, que pregunte, a ver, que dice que no se les ha hecho ni caso y yo le he dicho que no.
Estamos todos los días y pregunte. Sí. Vale. Y medidas de corrección para que esto no se repita en otros vertederos, aunque por aquello de las barbas del vecino se supone que será difícil que ocurra, al menos en breve tiempo. Yo lo que veo es que esto que, no sé, hay un poco la impresión de que debemos salir de aquí felicitándonos porque se ha hecho que se ha actuado con enorme diligencia, cuando por otro lado hemos visto que también se ha actuado con una colosal negligencia, ¿no? A la hora de prever algo que estaba cantado. El consejero, cuando salió en la aparición de ayer, diciendo que se habían metido, no sé si en el último año o en los dos últimos, 500.000 toneladas cada año, ¿no? Y poco menos que anticipando, no sé, triunfalmente no, pero decir, bueno, pues eso, lo que estaba previsto en 35 años, pues en 2 o 3 años se colmata y se cierra. Solo faltaba decir, joder, somos la hostia los vascos, que hacemos en 2 o 3 años lo que estaba previsto en 35, ¿no? O en 30, vamos. Es que, bueno, de pena. Saltaba a la vista que ese ritmo de vertido no lo podía soportar un vertido en una ladera. Claro, lo que subyace aquí es que, como se ha apuntado en alguna intervención anterior, es la gestión de residuos que lleva el gobierno vasco. Eso tiene que estar en manos públicas, absolutamente todo. ¿Cómo se puede dejar en manos privadas un asunto de tanta importancia? Claro, para favorecer a amiguetes que sacan buen rendimiento del negocio que montan, ¿no? Ya se han apuntado por ahí pues ciertas prácticas que se supone que eran, vamos, delictivas, habría que decir. Esto, pues aparte, este suceso, aparte de la desgracia personal, porque hay 2 fallecidos, cuyos cuerpos todavía no han aparecido, a un nivel general como país, vamos, ha dejado a Euskal Herria, es una vergüenza para Euskal Herria, porque si no nos ha puesto a la altura de Bangladesh, pues poco ha faltado. Es que ya, bueno, habría faltado eso, que la gestión posterior de la que ustedes tanto, bueno, que están defendiendo y que están justificándose mediante la exposición de ella, pues vamos, si hubiera faltado esa, pues sí, pues habríamos sido un segundo Bangladesh. Me parece que se ha hablado suficientemente del asunto de la contaminación del aire, pero creo que del agua con que nos abastecemos o con que nos abastecen, me parece que no se ha dicho, no se ha aclarado demasiado. Entonces, quiero preguntar qué gestión tiene el agua tanto de Aisola como de Urkulu, sobre todo la de Aisola, a dónde va el agua de Aisola, y si es cierto, bueno, ahí en la contestación se supongo que se aclarará, cuánta gente de Eibar bebemos el agua de Urkulu y no la de Aisola. Y si una información que he visto resultase cierta, el hecho de beber agua de Urkulu y no de Aisola tampoco nos tendría que llenar de confianza, puesto que expertos dicen que la dispersión o la expansión de las dioxinas alcanza un radio de 20 kilómetros y la presa de Urkulu también está dentro de ese radio. Entonces, a ver el asunto del agua. Bueno, Achaldeón, yo ya pensaba que me iba a ir de aquí ya sin hablar, pero veo que no. Bueno, yo soy Íñigo Elósegui, soy el gerente del Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, de Guipúzcoa Courac. Bien, nosotros desde el día del desprendimiento hemos seguido haciendo las analíticas tanto en Aixola como en Urkulu, como en las estaciones de tratamiento de Ipurúa y las estaciones de tratamiento de Urkulu y en las redes de abastecimiento de Ermua y de Eibar,
hemos hecho las analíticas normales, las que se hacen todos los días, y todos los parámetros nos han dado que el agua es apta para el consumo. Además, en Aixola, el día que se produjo el incendio, pues cogimos una serie de muestras, digamos, con carácter especial en la superficie del embalse de Aixola, a profundidad más o menos de la torre de la toma del abastecimiento, a la salida del embalse, a la entrada de la estación de tratamiento de Rotaberri de Ermua y también a la salida de la estación de tratamiento de Ermua, y a esas muestras se les ha hecho pues una especie de barrido con un cromatógrafo, con un espectrofotómetro, mejor dicho, de masas para ver si había alguna sustancia extraña. Y la verdad hecha, pues no hemos encontrado absolutamente nada. Respecto al agua ya concretamente el agua esto lo digo por si hay alguno de Ermua por aquí, de Ermua, perdón, sí. Respecto al agua de Urkulu, o el agua de Eibar en este caso, la manera habitual o normal de abastecer a Eibar desde el Consorcio de Aguas de Guipúzcoa es que más o menos un tercio del agua lo suministramos habitualmente desde Aixola, lo metemos en la estación de tratamiento de Ipurúa para tratarla allí, y 2/3 viene desde Urkulu. Insisto que en Urkulu tampoco hemos encontrado ninguna sustancia extraña. Lo que ocurre en este caso es que, dado que el tubo que viene de Aixola a Eibar pues se nos ha quedado parcialmente tapado por el desprendimiento, y como vimos que andaba maquinaria pesada por encima, pues para que además pues parte de Eibar encima no se quedara sin agua y que no se nos rompiera el tubo, el lunes pasado, el día 10 creo que era lunes, cerramos, digamos, la salida de Aixola hacia Eibar, y desde el lunes pasado, desde el día 10, todo Eibar se está abasteciendo desde la estación de tratamiento de agua de Urkulu. Insisto que tanto en Urkulu como en Ermua, o en Eibar como en Ermua, todas las muestras que hemos analizado, y hemos analizado muchos parámetros, todas las muestras nos han dado potable y no hemos encontrado ningún tipo ni de dioxinas ni de ningún otro compuesto extraño que pudiera afectar a la salud. Y que tengan ustedes toda la certeza de que si apareciera algo, nosotros somos los primeros interesados en informar a la población. Una cuestión al respecto han salido dos cosas que me gustaría aclararos. El tema de la legislación de gestión de vertederos y del depósito de residuos no es una legislación vasca, es una legislación básica a nivel de todo el Estado español. Tal y como se gestionan los residuos en Euskadi, se pueden gestionar en cualquier otra comunidad, ¿vale? Es cierto que esa ley de gestión de residuos, y por supuesto que este incidente marca un antes y un después. Lamentablemente llega tarde para dos personas que no están con nosotros, ¿vale? Y somos conscientes de ellos. Pero realmente cuando el consejero dio explicaciones en el vertedero, en el Parlamento, sobre el vertedero en cuanto al volumen de llenado y los datos de llenado que tenía el vertedero, no existe ninguna legislación que marque cuál es el límite de llenado que tiene un vertedero. Y lo hizo en relación al proyecto inicial, que el mismo proyecto estimaba una serie de cantidades que efectivamente a los 2 años de explotación ya los había superado. Pero lo cierto es que la legislación no marca y, por lo tanto, no podemos actuar desde la Administración limitando un volumen de vertido anual. Otra cosa es las condiciones que marca la legislación de cómo se tienen que hacer las cosas dentro del vertedero. Y ahí es cuando nosotros hablamos de la responsabilidad de la empresa en cuanto al plan de explotación y a cómo se tienen que comportar los vertederos en cuanto al depósito de residuos y cómo lo tienen que hacer, por su propia seguridad y por la seguridad de los demás. Y respecto al tema de la personación o no, ya hemos dicho que estamos con diligencias previas policiales y, por lo tanto, será estas unidades policiales lo que ponga toda la información en manos de la Fiscalía,
Y cuando se tome esa decisión y la Fiscalía actúe y realmente se ponga ya en vía judicial, el Gobierno vasco tendrá que tomar la decisión que, bueno, lógicamente tiene que ser la de personarse en el expediente, pero no estamos en ese momento. Sí que es cierto que el viceconsejero de Régimen Jurídico ha estado incluso con nosotros en el encuentro que mantuvimos con la empresa después de que le emplazáramos nosotros a que se personara y después de que tuvimos que tomar resoluciones de medidas de urgencia para actuar frente al incidente. Ha estado informado, como decía, el viceconsejero de Régimen Jurídico y, por lo tanto, se están haciendo todo el seguimiento de las actuaciones, tanto policiales como las que puedan ser posteriormente judiciales. Es una contestación de lo que pretende es justificar la mediocridad. Hay que aspirar más. Pedro. A ver, debe de haberla porque todas las empresas, la ley laboral, la ley creo que es la 15 de 1991, obliga a que todas las empresas tengan una evaluación de riesgos respecto de sus trabajadores y tengan los planes de emergencia adecuados. Lo que no tiene que tener este tipo de empresas como porque no es de residuos peligrosos, digo las palabras que vienen en la legislación, es plan de autoprotección respecto de la normativa vasca, el decreto 277 de 2010, y tampoco se considera como una empresa que tenga que tener plan de emergencia exterior, pero interno respecto de sus trabajadores, sí, por supuesto. No sé, desconozco la documentación de la empresa, pero tiene que tenerlo sí o sí, ¿eh? Bueno, perdón. Sí, que no tienes el micrófono, si quieres te lo paso. Bueno. Una cuestión, un segundo nada más. Para que no parezca que es impostado, se les ha trasladado ya el reconocimiento y está previsto que mañana el consejero va a estar con ellos a primera hora de la mañana. Digo, para que nadie piense que, como lo has dicho, mañana vamos a hacerlo. Está previsto el encuentro. Gracias. ¿Y nosotros? Bueno, nos importa a todos vivir bien y que no nos pase nada. Me vais a perdonar si a lo mejor vuelvo a repetir alguna pregunta que ya se ha formulado anteriormente, lo que pasa que igual yo le doy otro formato. A mí lo único que me ha quedado bien claro es que hay 2 fallecidos y que ha habido un derrumbe. Yo no soy ningún experto ni entendido en materias inertes, no inertes, y el vertedero y patatín y patatán. He entendido que con lo que está depositado allí, a mi modo de entender, eso no puede originar ninguna combustión, ningún fuego. O sea, no me ha quedado claro cómo y por qué se ha iniciado ese fuego. Eso por un lado. Por otro lado, ha habido una declaración de uno de ustedes que me ha llamado la atención cuando ha dicho que lo que ha ocurrido no lo podíamos prever ni nosotros
ni ustedes. Es posible que ustedes no lo puedan haber previsto ni igual que nosotros, pero para eso creo que tendrán un equipo de técnicos que deberían haber previsto o haber preparado unas medidas en previsión de un futuro o posible accidente. Si lo han hecho bien su trabajo, pues en cualquier empresa normal, cuando uno mete la pata, ya sabemos lo que le espera. Y por otro lado, os molesta que se os diga que dudamos de las informaciones. Pero es que el motivo, para nosotros, los que dudamos, está bien claro. Os hubiese invitado gustosamente a todos los componentes de la mesa a haber pasado una semana en mi casa con las ventanas cerradas porque el aire era irrespirable y leyendo en el WhatsApp y tal la calidad tan excelente del aire que estamos respirando. Muchas gracias. Bueno, antes de responder. Momentu bat. Es que mi reflexión también va un poco de la mano con lo que él ha comentado, ¿no? Ahora se acaba esto, cada uno se va a su casa, ¿no? Y yo, por ejemplo, no sé, pero claro, estarán todas las ventanas cerradas de mi casa, claro, todas. Mañana a la mañana, pues como he oído que tampoco es bueno cerrar del todo, abriré un poquito para que se airee, porque también dicen que no es muy bueno. Entonces, aireo un poquito y las cierro otra vez. Vale, voy al colegio donde trabajo. Claro, nos tenemos que encerrar con los niños dentro de la escuela en unas condiciones que ya no por nosotros, sino por los críos. Están allí metidos, apuchurrados todos, bueno, un puñetero desastre. Pero bueno, se supone que son unas normas que hay que seguir. Entonces yo me pierdo, o sea, no sé, hay algo que no me cuadra. Me estáis diciendo, creo que alguno ha comentado, que no hay peligro, que no hay toxinas, que no hay problema de respirar, que no hay problema, que no... Pero luego a la vez nos dicen que no nos pongamos a los niños tantos en la calle, que nos encerremos un poquito en casa, que no hagamos deporte al aire libre. A mí todo esto me da, no sé, a ver, me genera mucha desconfianza, mucho, no sé, nerviosismo, inquietud, no sé. ¿Hay problema o no hay problema? Abro las ventanas, las cierro. ¿Saco a los niños? No los saco. ¿Me voy a tomar una cerveza a la calle o me quedo en casa encerrada? Es que yo necesito esas respuestas y como yo creo que mucha gente también, no lo sé. ¿Quién puede responder a esto, por favor? Bueno, a ver, a nosotros nos preocupa muchísimo todo lo que se está diciendo aquí y, de hecho, mañana valoraremos los resultados de las mediciones y actuaremos en consecuencia. Nuestra recomendación, yo creo que lo hemos dicho desde el principio, está basada en la máxima precaución, intentando ser garantistas porque entendemos que es nuestra obligación ser garantistas. Los niveles de dioxinas están elevados. Probablemente la recomendación que hemos dado está basada, como digo, desde una perspectiva preventivista y basada en una situación de prolongación de la fuente de exposición y en una situación, como digo, de incertidumbre de cara a saber lo que iba a pasar con el incendio. Mañana veremos los datos, veremos esos datos, cómo se correlacionan con las corrientes, etcétera, y podemos dar otra recomendación, espero que diferente o la que haya que dar. Desde el punto de vista de por qué, de los porqués, lo he intentado explicar antes. Con estos niveles de riesgo, niveles de exposición, no preveemos ningún efecto futuro sobre la salud. Ahora bien, son niveles más elevados de lo habitual. Son niveles que no son deseables desde el punto de vista del medio ambiente en la medida en que España, como todos los países de alrededor y obviamente Euskadi, estamos trabajando desde hace muchos años en reducir al máximo los niveles de dioxina. Cuando digo reducir al máximo los niveles de dioxina, incluye esta situación. Y en ese sentido damos esta recomendación de disminuir la exposición. Afortunadamente el fuego se ha corregido, se ha extinguido.
Ojalá que no vuelva a haber ningún otro foco y si hay una serie de gente que está trabajando duramente para poderlo extinguir cuanto antes. Y en ese sentido, vuelvo a decirlo, no prevemos ningún efecto en el corto y en el largo plazo. Obviamente el riesgo cero no existe, lo deseable es evitar cualquier tipo de exposición al medio ambiente y desde luego que nosotros vamos a actuar en nuestras recomendaciones desde esa perspectiva, con los datos que tenemos, la interpretación que hagan los expertos y vamos a seguir las recomendaciones de la gente que entiende de exposición a riesgos y las recomendaciones que nos hagan mañana. En ese sentido también quiero comentar un par de cosas. Se ha comentado antes que son mediciones hasta el día 14, van hasta el día 16. Todavía había algo de fuego, pero también es cierto que hemos puesto desde el viernes pasado otros 2 medidores aparte del captador que había en Ermua. Se ha puesto uno en Ichaga y otro en el hospital de Eibar. Bueno, eso nos va a ayudar a interpretar y a conocer mejor la situación y poder dar la recomendación más ajustada a la situación. Nosotros hemos dado, insisto, una recomendación basada en una única medida, en una medida que nos hablaba de niveles de dioxina elevados y con esa información hemos tenido que tomar una decisión. No podíamos esperar otra semana más a tomarla, como es obvio, ¿no? Y desde el punto de vista garantista, procurando, si es que hay una exposición elevada, disminuirla, igual que hacemos con cantidad de otros elementos de riesgo que hay en la atmósfera. Vale, perdona. Hola. Entonces, quedándote en casa, ¿se supone que dentro de casa no hay peligro? No sé, pregunto, ¿eh? Son cosas que tengo yo en la cabeza continuamente y no sé, estoy a dar vueltas con ello. Me quedo en casa, cierro las ventanas, me quedo en mi casa y ¿qué estoy respirando? Ya no sé. No hemos dicho que la gente se quede en casa. La recomendación Bueno, que cerrar damos las ventanas. es una medida básica, sencilla, Sí. para disminuir la exposición. Lo que pretendemos es que la exposición ambiental total al día en cada uno de los ciudadanos sea la menor posible. Eso no quiere decir que haya que quedarse en casa. Hay que hacer la vida normal, ahora bien, tomando una serie de precauciones que hagan que esa exposición a un condicionante del medio ambiente que está elevado sea lo menor posible. Sí, yo ya entiendo eso, pero a ver, yo creo que como a mí, a mucha gente le pasará también ya cuando se suspendió, y se ha hablado de antes, del partido de fútbol, ostras, pues ya te quedas como, joder, pues entonces no nos están diciendo la verdad, algo más tiene que haber, porque no se suspende un partido de fútbol, que son 90 minutos, ¿no? No tengo ni idea. Y por el tema que ha pasado, y nosotros estamos tomando potes en 2 de mayo tan tranquilos, es que no sé, es que no me cuadran las cosas, no sé, o los de la Real y el Eibar son diferentes y nosotros podemos estar tomando unos potes, o es que es raro todo. No me digáis que no, a ver, no tiene sentido. No, entiendo que es difícil de explicar, por lo menos para mi parte, porque me está costando bastante. No se suspende un partido de fútbol por parte de Salud Pública. Podría haber jugado, es una exposición un poco mayor, durante 1 hora, no pasa nada. Lo que yo he intentado explicar antes es que no me parecería correcto que si das una recomendación de salud pública pues para que se siga en la población general, con lo que cuesta seguirlas, porque es difícil evitar todas las posiciones, es imposible. De hecho, en condiciones habituales hay cierta exposición. Con lo que cuesta, no me parecería de recibo que alguien se la salte simplemente porque es más importante jugar al fútbol que otra cosa. Creo que las recomendaciones hay que ponerlas en su justo término. Es una recomendación basada, insisto, en una previsión de que el fuego iba a durar durante tiempo. Ahora, mañana vamos a ver cuál es la realidad de toda la semana pasada, de cómo se han comportado las concentraciones de dioxina en función de las corrientes atmosféricas, en función de muchas cosas, de la intensidad del fuego, por ejemplo, y podremos tener una interpretación más correcta. Hay que decir que este tipo de mediciones no son para nada habituales, las mediciones de dioxina. Yo creo que en ese sentido es uno de los problemas que tenemos porque no tenemos estándares de referencia. Y con esa información tan limitada estamos intentando tomar las decisiones más acertadas. Algunas pues pueden parecer difícil de entender que se suspenda un partido, pero si lo ves desde la otra perspectiva,
pues a mí me parece una actitud razonable desde el punto de vista no ya de la salud de esos jugadores, sino de la responsabilidad social que tienen hoy en día los grandes clubes de dar, bueno, por lo menos, aunque solo sea eso, seguir las recomendaciones de salud pública. No te hace falta explicarte. Lo entiendo perfectamente, Si hubiera algo gordo, te aseguro que os lo habríamos dicho. Mira, antes he hablado de la confianza. Yo he pretendido... Sí. Pues ya lo siento. Yo he pretendido dar una imagen de salud pública no solamente con este acontecimiento, sino una imagen de salud pública de cómo actuamos en general. Nosotros hemos actuado ante alergias alimentarias, incluso aunque hemos ido a veces contra productos de aquí, pero nuestra obligación es, desde luego y como primer lugar, proteger la salud de los ciudadanos. Y en eso nunca nos hemos cortado. Hemos actuado ante enfermedades infecciosas, entre la presencia de microorganismos, como puede ser, recordaréis, el tema de la leptospirosis en la Ría de Bilbao o temas de legionela en algún otro evento que hemos tenido. Siempre hemos dado la información disponible, hemos actuado de acuerdo con la información que tenemos en cada momento e intentando proteger la salud de la población, porque creo que es algo en lo que nuestros técnicos de salud, tienen como objetivo irrenunciable. Y esta es una situación más. Yo entiendo que sea difícil de entender que queramos disminuir al máximo la exposición a las dioxinas, pero eso es lo que hay detrás de esa recomendación. Al mismo tiempo hay que decir, pues no es una situación de alarma. Desde luego no inminente, porque las concentraciones son las que son, y tampoco a largo plazo. Yo suelo evitar intentar ir a poner ejemplos, pero antes lo he comentado, todos los países están trabajando en disminuir las dioxinas al máximo, de acuerdo con un convenio que firmaron una lista larga de países, que es el convenio de Estocolmo. Nuestras recomendaciones siguen ese convenio. Probablemente pero claro, estoy hablando probablemente, por eso no me gusta y no me siento cómodo a la hora de plantear estas cosas. Probablemente hace muchos años, cuando no existían todos los controles que hay en vertederos, en vertidos, etcétera, las concentraciones de dioxina eran bastante mayores de las que hay ahora. Pero eso no nos deja tranquilos. Nosotros nos deja tranquilos cuando damos recomendaciones que van dirigidas a disminuir al máximo la exposición a un contaminante ambiental. Si puede ser a cero. Y ya te aseguro que a cero no va a ser, porque en las condiciones habituales del aire, sin que haya ningún vertedero ni nada cercano, hay dioxinas. Las dioxinas son partículas muy pequeñitas que están en el aire y que no es fácil eliminar, ni tan siquiera en lugares tan apartados como la Antártida, que también las hay. Nuestra obligación es, vuelvo a insistir, ser garantistas, daros todas las informaciones, y a eso hemos venido. Y en esa línea vamos a seguir trabajando, eso es irrenunciable para nosotros. Vale, me vais a perdonar, igual interrumpo a algún interviniente de la mesa, pero es que soy un poco duro de mollera y todavía no he conseguido saber cuál ha sido el origen, la causa de que en esa escombrera se haya originado un fuego. Ya os he dicho que no entiendo nada de materiales ni demás. Lo que no sé es si ustedes sabían lo que había ahí o qué ha pasado. Y luego, la otra cuestión que os he planteado, en cuanto al desconocimiento o previsión de que podía pasar un desastre, nadie tiene una bola de cristal para eso, pero entiendo que ustedes tienen unos técnicos que deberían estar especializados en prever estas situaciones peligrosas para darles, evidentemente, una salida. Muchas gracias otra vez. Bueno, por contestar a este tema. Una de las cuestiones que se controlan en todos los vertederos, sean del tipo que sea, son las emisiones de gases. Entre ellos, el gas principal es el metano. El metano, cuando alcanza una concentración, creo que es en torno al 5 o 6%, y se pone en contacto con oxígeno,
tiene una combustión espontánea. Eso es lo que se produjo cuando se detectó los primeros focos de fuego. A ver, sí que recibía lodos de papelera, ¿vale? Y la celulosa en sí misma, es materia orgánica. No, se lo voy a intentar explicar sin meter un rollo. Y dentro de los condicionados de la autorización ambiental integrada, porque esta es una de las instalaciones que tiene una legislación más controlada, tiene la legislación, exactamente se le aplica la misma legislación que podemos hablar de un Petronor o de cualquier otra instalación industrial, la que se le ocurra más grande de Euskadi. Está sometida a la misma legislación. Tienen una autorización ambiental integrada en la que se fijan todas las condiciones de vertido al aire, de emisiones a río, de qué tipo de residuos tiene permiso o no tiene permiso. Es un listado de condicionados impresionantes precisamente para prevenir la contaminación al medio ambiente. Las inspecciones se realizan sobre ese condicionado y una de las condiciones más importantes de cualquier vertedero, y de este como cualquier otro, es el control de salida de los gases. Una de las infracciones por las que estábamos trabajando con ellos era en que tenía 14 chimeneas de salida de gases que algunas de ellas no estaban midiendo correctamente, y eso está en el informe de inspección. Informe de inspección que posteriormente al informe los técnicos siguieron trabajando precisamente para la instalación del proyecto de desgasificación que tenía que poner esa instalación en marcha. Y cuando yo dije estábamos a punto de abrirles el expediente, era precisamente en base, sobre todo, a esa cuestión y luego ya cuestiones menores de un relleno que no había realizado un depósito que no tenía autorización, que como hemos dicho eran 23 infracciones, ninguna de ellas significativa. Pero realmente donde sí estábamos trabajando era en que instalara un proyecto de desgasificación. Entonces, los fuegos de los vertederos se producen por metano, con la desgracia que hemos tenido de que este estaba en un talud de 20 metros abajo, donde no se podía acceder, que eso ya lo hemos relatado, y que, por lo tanto, cada vez que bajaba la presión a la noche, como siempre se reactivan los fuegos, aquello se reactivaba. Por eso era muy visible, además. ¿Qué pasó? Pues que no pudiendo acceder, el tema del agua ayudaba a bajar la temperatura, precisamente a favorecer que ese metano, que era lo que nos preocupaba, no fuera a un fuego descontrolado. Ha cogido una zona del talud, de ahí vino el problema y de ahí ha venido el tema de las emisiones. Ha cogido una zona del talud y ha sido cuando hemos podido acceder, cuando hemos podido sofocarlo. Pero el inicio de lo que es ese fuego es un fuego de metano, por la propia celulosa de los lodos de papel. Ese es el tema. Hola, Sí, hola, me gustaría decir algo. Perdón, un momentito solo. Son las 10 de la noche. Sí. Vamos a intentar ser todos muy breves. Estaremos el tiempo que haya que estar. Yo voy a ser breve. Llevamos 3 horas, pero si preguntas rápidas, respuestas rápidas y Estoy aquí intentar y voy no a ser repetir. breve, ¿vale? Vale. El día 9 tenemos los resultados de las dioxinas de una muestra que mandasteis el día 9. Yo supongo que los expertos, cuando veis que el vertedero empieza a estar con fuego, ya podéis sospechar que en el fuego de ese vertedero estará emitiendo dioxinas, porque lo que no se busca no se encuentra. Si mandáis la muestra es para medir dioxinas, me imagino, ¿no? Entonces, ¿por qué no desde el día 9? Yo salí a pasear el día 8 por Eibar y me volví a casa del olor que había porque era irrespirable. ¿Por qué no se dio ese aviso y esa previsión que habéis dado una semana después? ¿Por qué no se dio ya desde el día 9 si sabíais que estabais buscando dioxinas y que probablemente el humo del vertedero estaba produciendo esas dioxinas? Esa es la primera pregunta. Luego, la segunda es, estáis diciendo que el fuego está apagado. Yo no sé si he visto imágenes de archivo o qué, pero hoy he visto en la televisión que había una especie de chimeneas que habían puesto para que saliera el metano, entendido, no sé si estoy en lo cierto, y por esas chimeneas salía humo. Quisiera saber si estoy en lo cierto y si, bueno, chimeneas, unos tubos había.
No sé si esa imagen es del vertedero real a tiempo real o han metido una imagen de otro tipo. Y luego la tercera cosa que quiero decir va a ser bastante quizá impopular, porque han apuntado por ahí, yo soy de las que más cabreada estoy, pero creo que, bueno, pues no hace falta decirlo. Pero han apuntado por ahí que qué cosa más, qué hay peor que tener a dos familiares sepultados. A mí me parece terrible, ¿no? Pero creo que tenemos que ser responsables y la intervención que has tenido tú, perdona, no sé cómo te llamas, me parece muy interesante, ¿no? Creo que hay cosas peores que tener a dos y sería tener a 4, a 6 o a toda la gente que está trabajando con las máquinas. O sea, presionemos para muchas cosas, sí, pero que no haya más accidentes, o sea, y que se trabaje con seguridad. Yo no quiero que dentro de una semana, además de 2, haya 6. O sea, que en eso también nosotros tenemos que ser responsables y yo soy de las que más cabreada estoy. Y otra cosa que habéis dicho, que hay peor, que estamos a nivel de Bangladesh, yo creo que si estuviéramos en Bangladesh ni siquiera los sacaban de ahí dentro, ¿vale? Los tapaban y se acabó. Y una cosa que quiero decirle al alcalde es, por favor, que cuando estamos encerrados en casa, yo estoy desde el día 8 que olí la porquería que había, por favor que no salga en la tele diciendo que está todo bien y que estemos tranquilos y que aquí no pasa nada, ¿vale? Porque no nos da ninguna tranquilidad. O sea, que nos diga, hay dioxinas, hemos dicho que hay que cerrar las casas, que tenemos que vivir encerrados y hay dudas que también tenemos. Yo colgué la ropa no sé qué día y no sabía, porque también dicen que se absorbe por la piel. Y otra cosa que estamos diciendo, que aunque los niveles no son altos, ni son peligrosos, ni a corto ni a largo plazo, sí que estáis diciendo que son acumulativos. Es decir, si yo ahora acumulo así y voy acumulando a lo largo de nuestra vida, sobre todo los niños, pues llegará un momento que sí será un problema. A lo mejor dentro de 15 años sí que tenemos un problema por esa acumulación. O sea, que no es un tema, vamos, para tratarlo como si nada, ¿no? Bueno, por responder a la primera pregunta, quería hacer una aclaración sobre lo que ha comentado Chus. Yo soy químico de formación, no soy médico. Entonces, sí que cuando se hace la vigilancia, la monitorización que se está haciendo en relación a las emisiones del vertedero, en relación al derrumbe, se hace un planteamiento de un gran grupo de sustancias químicas. Estamos hablando, ya en una sola de las unidades se están monitorizando 180. No quiere decir que estemos sospechando que de las 180 vamos a encontrar o no vamos a sacar una recomendación con respecto a las 180 sustancias. Se hace, en base a la información que se tiene, se hace una monitorización, una vigilancia bastante exhaustiva. Y digo exhaustiva porque si miráis en cualquier documentación a nivel europeo, yo no digo a nivel estatal, digo a nivel europeo, no vais a encontrar una vigilancia como la que se ha realizado aquí desde el punto de vista químico, de todos los compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos, dioxinas. Pero si mandáis al CSIC, es porque el día 9 mandáis eso, es porque ya pensáis que hay algo más grave, ¿no? Porque hay una combustión, ¿no? Sí, bueno, eso es algo que no entiendo. Es cuando se manda es porque dentro de las previsiones puede haber, pero también podría haber los compuestos orgánicos volátiles. Y los primeros resultados que tenemos en relación con los gases de combustión son los compuestos orgánicos volátiles y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que no dan niveles elevados. Bueno, se nota que hay un efecto, pero están por debajo de los límites legales incluso, para los que hay. Entonces, eso nos hace pensar que las dioxinas también se van a comportar más o menos similarmente. Cuando se manda es que en principio puede haber, pero los datos que tenemos en todo momento es que de momento pensamos que van a estar normales. Si hubiésemos tenido alguna sospecha fundada, si hubiésemos tenido alguna evidencia, seguro que lo hubiésemos comunicado. Pero la evidencia fue el dato. Ya, pero yo te digo que estoy, vamos, yo y mucha gente, yo soy de Eibar y estoy encerrada en mi casa desde el día 8 porque lo noté. La gente de Ermua tiene irritaciones en los ojos, depende de cómo venga el viento, ¿no? Entonces, antes de los análisis, nosotros también podemos pensar que había algo dañino, ¿no? Porque nos estaba afectando a la garganta, a los ojos, etcétera, ¿no? Las irritaciones han podido ser por el humo. Las dioxinas, en principio, son inodoras, en principio no se van a oler,
Los que se pueden oler son los hidrocarburos aromáticos policíclicos y la afección de las irritaciones puede estar más asociadas a partículas que se pueden generar en el tema del humo, que en un momento dado pudo llegar. Pero no son unos síntomas que estén asociados, por ejemplo, a las irritaciones a las dioxinas. O sea que, en ese sentido, sí que se ha podido... Yo también algún día que pasé por aquí percibí el olor a humo, pero no... O sea, esos síntomas no te evidencian que haya unos compuestos especialmente tóxicos. Vale, y las otras dos cosas que he planteado, lo de que se ha apagado el fuego y que hay unos tubos que sigue saliendo humo, ¿eso sabemos algo? Sí, el material ha sido sofocado porque lo que hacemos es impedir que entre el oxígeno para que no combustione. Pero el material está caliente, se ha ido enfriando a la vez que se iba echando tierra, se iba enfriando y luego se volvía a echar agua encima para bajar la temperatura. Entonces esos tubos lo que están haciendo es que respire, que ese metano, e intentar evitar que no se vuelva a producir fuego. ¿Pero el metano se ve como humo? No. Pero eso es por efecto de la temperatura que aún tiene el material. Hombre, la mejor hora para ventilar en principio será durante el día, porque cuando un poco más avanzado el día que se mejoran las condiciones de dispersión atmosférica. Normalmente los que en Eibar lo habréis vivido muchas veces, que al amanecer se nota igual un poco más de olores, de concentración incluso de los coches, del tráfico, porque se producen los efectos de inversión térmica. Cuando ya a partir de mediodía entra un poco el sol con más calor, se rompe esa inversión térmica y se dispersa mejor la contaminación. Y eso seguro que lo habréis notado en el valle. Después de comer. En torno a mediodía es buena hora. Vale, bueno, es que... Vamos a ver, yo no estoy aquí para defender al consejero. Estoy aquí para dar explicaciones a la ciudadanía y para contestar a sus preguntas que hemos intentado contestarle.
y también hablaré con Julen Recondo para darle la enhorabuena por el premio Nobel, que no sabía que se le había dado. Es por quitar un poco de hierro a la hora, pero que le va a hacer mucha ilusión. Gabón. Sí, bueno, si me permitís todos, la última pregunta, ¿de acuerdo? Porque yo creo que ya es momento de cerrar, son las 10:15 y yo creo que hemos dado cuenta... Bueno, pero es que hay un chico ahí que lleva esperando 10 minutos a que tú has, sin tener la palabra, la has cogido cuando un chico estaba esperando. Sí, sí. Sí, ya te he oído ya. Creo que esa la respuesta se ha comentado al inicio. Hay sustancias que tenemos en tiempo real, la medición y el resultado. Hay sustancias que la analítica es mucho más compleja, es el caso de las dioxinas. Las dioxinas, la forma de trabajar es, hay un captador que se tiene que muestrear durante 24 horas, habitualmente se realiza promedios de 24 horas, se toma la muestra y se tiene que enviar a un laboratorio especializado. Ese laboratorio especializado en procesar la muestra, porque se están mirando, lo que se ha comentado anteriormente, picogramos o femtogramos, que son unidades muy, muy, muy bajas, y eso requiere un procesamiento de la muestra muy especial y que necesita al menos 4 o 5 días. Los resultados, en cualquier laboratorio, el tiempo mínimo de respuesta que nos han dado es ese. O sea, 4 días para la respuesta. En esta ocasión quiero precisar, después de hemos procurado limitar al máximo ese tiempo de procesado y los resultados que me parece que se recogieron el domingo de madrugada están incluidos, con lo cual van a pasar lunes, martes, miércoles y el jueves, que es el cuarto día, podremos tener los resultados para empezar a analizar los datos que salen, que son muchos. Y bueno, se ha hecho consultas incluso a laboratorios europeos a ver si se podía minimizar el tiempo de respuesta y no ha habido ningún laboratorio que dé un tiempo más corto. Gabón, otra vez. Unas preguntas un poquito concisas, a ver si podemos... La primera, ¿existe riesgo de que mediante la evaporación del agua contenida y residual acaben los pantanos y afectando al agua de consumo, sí o no? El agua se evapora, luego nos llueve, ¿existe la manera de contaminar el agua de consumo con estos diferentes químicos que se están vertiendo del vertedero o no? Si existe un riesgo de que el agua contaminada termine en algún pantano o en agua de consumo. Vamos a ver, estamos midiendo y se va a seguir midiendo, lógicamente, no solamente por esta situación, lo que es la calidad del aire en todo Euskadi. Y se está midiendo del aire y del agua continuamente. Entonces, cualquier cosa que ocurriera, no solamente por estos contaminantes, sino por cualquier contaminante que se pueda producir, lo estamos detectando. Muy bien. Otra pregunta bien concisa. En esta mesa de expertos, con todo el respeto, hay otro experto en política que es el señor de los Toyos. ¿Va usted como experto político a pedir responsabilidades políticas? Es que la pregunta es muy fácil. ¿Va usted a pedir responsabilidades políticas de la que le han liado en el pueblo o no? Creo que es muy fácil. Sea quien sea, mentor, colega o el de al lado. Yo creo... Bueno, yo creo que se ha dicho aquí, no se ha preguntado directamente al ayuntamiento, se ha preguntado a la mesa, y aparte hay más políticos que yo, seguramente bastante más grandes políticos que yo, pero bueno. Llegará el momento en el cual habrá que analizar qué responsabilidades se piden y qué tipo de responsabilidades se piden. Nosotros estamos analizando la posibilidad de personarnos en el procedimiento judicial. En ese estamos pensando en personarnos como ayuntamiento, que lo pondremos sobre la mesa, lo analizaremos y veremos las vías cuando corresponda que tocan. Las responsabilidades políticas, lógicamente, en cada momento se verá quién las tiene que pedir, a quién se las tiene que pedir, porque habrá muchos potenciales receptores de exigencia de responsabilidades políticas y cada uno verá las que pide y a quién se las pide. En este momento, yo como político, en este momento y como alcalde solamente estoy preocupado por lo que básicamente ha salido en esta reunión, básicamente que es la preocupación y el cabreo por
las condiciones del aire, por las condiciones del agua, por la información, por la situación de las 2 personas que están sepultadas. Por todas esas cuestiones es lo que en este momento como alcalde me pregunta. El resto ya vendrá y cada uno tomará sus posiciones. Entonces debería preocuparle quién está detrás de un hecho que ha ocurrido por desidia. Y me aventuro a decir desidia porque la señora consejera está muy preocupada en blanquear a su, digamos, estructura que ha estado controlando un vertedero, pero señora, estaría bien hacer un poquito de autocrítica y decir, pues bueno, pues no lo hemos visto. Y a partir de ahí ya veremos. Pero lo que no está claro es que venga usted aquí a blanquear a su equipazo de expertos y de controles que evidentemente perdone, pero escucha, ha venido... No, perdone, perdone. No he interrumpido a nadie en toda la noche. He estado media hora con el brazo en alto, le agradecería que hiciera lo mismo. Gracias. Yo le agradecería que me diera un poquito las palabras, porque yo no estoy blanqueando nada y he dicho que estamos en un marco de diligencias policiales y lo único que he querido reivindicar y reivindicaré siempre es la profesionalidad de los técnicos que están trabajando en la Viceconsejería de Medio Ambiente haciendo un trabajo excepcional y que han estado respondiendo desde el primer minuto más allá de lo que pueda ser un sueldo de un funcionario. Y que, por supuesto, que su trabajo va a ser examinado convenientemente. Pero yo no he venido a blanquear nada, porque no es mi labor. He venido a responder a contestaciones, pero, por favor, las acusaciones, medidas. Intente formar una opinión a partir de dejarme expresarme completamente. Yo no tengo nada en contra de un técnico, pero entiendo que el organismo que está encargado de controlar todas estas labores es responsable directo de todas las actuaciones de los técnicos que estén a su nombre. Y con esto no cargo contra la persona, cargo contra la institución, que esa institución tendrá que hacer autocrítica, tendrá que reparar el daño y tendrá que adoptar o pagar unas consecuencias, sean las que sean. Pero considero que de la autocrítica están ustedes bastante lejos. El pedir perdón no es ni hacer autocrítica ni evitar que vuelva a repetir. Creo, insisto, que como cualquier trabajador o cualquier persona, cuando hace algo mal hay una consecuencia. Si es usted responsable de, no es solo para cobrarlo en la responsabilidad, sino es para ejercer esa responsabilidad. Y cuando falla, lo siento mucho, pero se tiene que ir. No. Bueno, perdón. Creo que ya... Perdón, por aquí. A ver, insisto, a ver, hay gente que se tiene que ir de la mesa, que se van a levantar, la gente no se quiere levantar de la mesa. Gente que sabe, por favor, habíamos dicho que aquel era el último. Venga, verdad. Isidoro, ostras. A ver, el técnico de URA pregunta. Bien, tenemos una balsa de lisiviados en ese vertedero, ¿no? Y hay un deslizamiento de tierras. ¿Afectó ese deslizamiento a esa balsa o sigue intacta? Bueno, yo creo que todas esas instalaciones están ¿incluida esa balsa? Destruidas. Yo creo que la balsa también. No sé en qué situación está. ¿No sabes sí o no? No lo sé yo. Lo que sí sé es que el agua que iba por el colector a la red de saneamiento ya no llega, porque estamos en contacto con Guipúzcoa Ura para conocer ese detalle y sabemos que el agua que lixivia ese vertido, pues ahora va por gravedad, por la vaguada, y ahí es donde estamos tomando las muestras y ahí es donde nos está apareciendo la contaminación. O sea, en un con principio, lo cual se confirma que eso es así. En un principio ha afectado a esa balsa, ¿no? El hecho, digamos. Vale. Sí. La consejera, otra pregunta. Perdón, soy viceconsejera. Viceconsejera, perdona. A ver, una consulta. Tenemos una autorización para un centro de residuos categoría R5, ¿no? Y posteriormente autorizamos que en ese vertedero se
se procesen otro tipo de vertidos más peligrosos, ¿no? ¿A qué se refiere? A este vertedero. Es Pero- una categoría R5, ¿no? ¿Pero a qué tipo de vertidos te refieres? Pues a otros que se han autorizado posterior, por ejemplo, el amianto. No es un residuo que sea de un centro de gestión de residuos R5, entiendo, ¿no? A ver, los residuos de construcción y demolición que contienen amianto están autorizados en Bueno, este pero tipo al margen del amianto hay más, ¿no? No hay más. No hay más. autorización para fluorescentes, baterías, latas, plásticos. No hay autorización, porque yo lo he visto en un boletín oficial del Gobierno vasco. Sí, en el 2013, sí. Bueno, ¿y no es un poco contraproducente que se dé una autorización en origen para hacer ese tipo de vertedero y luego se dé otra posterior para otro tipo de vertido? Vamos a ver, las autorizaciones ambientales integradas, como bien sabes, porque aquí hay que explicarlo bien, son documentos vivos. No es algo que se conceda y se conceda de por vida, sino que normalmente por cambios de legislación o por peticiones, en este caso de nuevos residuos, de gestión de nuevos residuos, se van modificando en el tiempo. La de esta empresa y la de todas las empresas, porque la legislación así lo estipula. ¿Vale? Entonces, efectivamente, esta empresa a lo largo del tiempo ha hecho solicitudes para recibir nuevos residuos que dentro de la categoría en la que está el gestor de residuos se ha autorizado. Pero es algo habitual en todas las empresas IPPC, como bien sabes. Vale, de acuerdo. Y para terminar, una alusión al que está a tu derecha, no sé cómo se llama, perdona. Yo soy de los que opina que es mejor ser alarmista para prevenir que no ser alarmista para tener que lamentar. Simplemente he hecho esa alusión antes. Nada más, me he acabado. Sartuta eta junin behar izan dira, azkenean esaten dozuena faldu eta ez dakit nungoa sarian eta berdin jata, baina bizkarzain lanak indozuez bata bestiana, kanpoan beste batzuk eukio zuez, eta ben egalderaz da zuentzako, baizik eta herriko alkatiantzako, EAJ-ko arduraduen antzako, indozuen adierazpenak egin dozuez oso tristiak izan dira, hauteskunde kanpainan gauz, eta hau da importa jartzuen bakarra, hau ez da atado y bien atado, eta ez dakit, batzuk personalos contra el gobierno vasco, ez dakit zer, zuen kargoa publikoa dira, hautagai publikoa zarete, ez dakit zer pentsatzen duzuen, baina hau oso lotxagarria da, eta hemen hau dana ustelen legea da, hemen importa bakarra poltsikoa betetzea dira, hori argi dau, esan zeinkie gaztea da, eta ez dakize honek ikusiko hau, ez. Hau oso lotxagarria da, zuek zuen espitxa botatzen dozu hemen bertan, baina gero kitxo, biharko emaitzak ze izango diran, onak edo txarrak, auskalo. Demagun oso ona dirala, dana aztu duko dugu. Zapatuan aratoztea dira, asteburu politxa dator horretik, astelena beste egun bat izango da, eta dana ondo badoia, hau aztu ingo da. Baina ez, hau herrixak, hau mantenduko, hau ez da aztuko. Herri plataforma dauz, eta jendia martxan dago. Hau, igual, tita baten apiria bostan ostian, dana azten da, baina ez. Hau hasi besterik ez egin. Azkenean, martxoaren 3an, Zubietan erraustegia martxan jartzen da, ofizialki, martxan dagoelako. Hau herri eredua da, eta zuek zauzionen aldeko apustu haitzen. Osa, bizitza ala kapitala, hori da gauzia. Eta zuena argi dauzien dan. Orduan, herrixak, hemen antolatzen dabil, eta hau argi geldituko da. Zaldibar argitu ingo dugu, eta hemendik aurrera, asteartero biltzen gara, eta honek ez daka etenik. Osa, ez dakit zuek ikusiko zue, baina hau argi dau. Eta nengo zu bukatu, zuek ikusi, baina bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas. Se ha dado la respuesta. Joder. Salud pública dirá, ¿no? Repito, si mañana no se cumplen lo que ustedes dicen, lo que ustedes prevén y salen malos datos, ¿existe un protocolo de actuación para la población en ese caso o se lo inventan en ese momento?
No nos inventamos, Y procuramos no además, nos estamos genial. No hay responsabilidades políticas. Y piensan que va a salir todo bien. Estupendo. No. Tal vez nos hemos expresado mal. Nosotros no sabemos lo que va a salir. Creemos que puede ser favorable, pero vamos a esperar a los resultados para ver con el Consejo de los Expertos cómo tenemos que actuar. Y eso es lo que vamos a hacer, ni más ni menos. El Consejo de los Expertos, el conocimiento científico de lo que encontremos mañana y, por tanto, una recomendación basada en datos. Es así. ¿Y hay protocolo? Protocolo dependerá de los resultados, es evidente. ¿Perdón? Lo hemos hecho. ¿Qué va a pasar? Lo hemos ¿Qué hecho. va a pasar si salen malos datos? ¿Tienen un protocolo de actuación en ese caso? En este caso no se trata de un protocolo, sino de recomendaciones a dar. ¿Y saben qué recomendaciones? ¿No las pueden decir? Porque si mañana van a dar los datos, tendríamos que saberlas. Claro, cuando tengamos los datos le podré decir qué recomendaciones. Hasta entonces no puedo. Me puede decir ahora, si mañana salen malos datos, usa mascarilla. No, eso espero que no. No está. Espera. Hombre, me está pidiendo un ejercicio de adivinación. No, le estoy pidiendo esto una posibilidad me que hay me de está que diciendo salgan si salen malos datos. malos datos de cuánto. No lo sé, yo no soy Pues química. yo tampoco. Es que no le puedo decir yo tampoco. Pero vamos a tendría que haber esperar. un protocolo de actuación. Tenemos contemplados diversos escenarios de lo que puede haber en función de los datos que obtengamos. Veremos cómo se han comportado las corrientes y cómo se ha comportado el incendio para ver hasta qué punto somos capaces de explicar las cosas y de poder prever una buena recomendación, y es lo que haremos, pero no me pida que me anticipe a unos resultados que no tengo. Pues yo pido anticipación a los políticos. Pero sin conocer los resultados No, perdón. me es pero, imposible. No. Es que dice, el consejero de Medio Ambiente dice, nadie podía pensar que se iba a desprender esa ladera, una ladera de un monte. Y repito, estamos viendo desprendimientos cada 2 por 3. Nadie podía prever, no puede usted prever qué puede pasar. Los resultados no de mañana yo no vamos, puedo No hay preverlo. responsabilidad política, estamos genial. Damos por terminada la charla y muchas gracias a todos y a todas.